Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 11. Contra humanos. Salón del Club de Investigación Oculta, Academia Q. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba, fue mucho más abierto de lo que esperaba. Rías Gremory reflexionó mientras a que no le servía té a ella y a Sona. De hecho, pudimos aprender por más de lo que originalmente esperaba. La heredera de Citri estuvo de acuerdo antes de tomar un sorbo de su té. Akeno realmente tenía talento para hacer té negro, con un talento casi igual para elaborar el delicado sencha que descansaba en un pequeño plato cercano. Creo que mencionar tu predicamento ayudó a que se abriera mucho más de lo que lo hubiera hecho de otra manera. Era parte de la naturaleza humana, las personas tendían a ser más abiertas y confiadas hacia las personas por las que simpatizaban. Algunos llamarían un golpe bajo, pero eran demonios lidiando con un completo desconocido, su moral era bastante más flexible que la de un humano. La princesa de las ruinas de cabello carmesí frunció el ceño ante el recuerdo de su prometido antes de tomar un sorbo de té ella misma. Sí, me imagino que sí. Antes de que una sonrisa positivamente diabólica cruzara sus labios. Además, nuestro nuevo amigo proporcionó algunas ideas bastante interesantes sobre cómo lidiar con eso, ¿no? Sona sonrió, no más aficionada al libertino pervertido que Rías. Supongo que lo hizo. Aún así, el encuentro con él también proporcionó algunos puntos interesantes de datos. Añadió la demonio con anteojos, ajustando sus lentes pensativamente. En primer lugar, nuestro amigo de armadura roja nació y se crió localmente. Señaló dónde fue atacado sin siquiera mirar en la dirección, lo que implica una comprensión profunda de la geografía local que solo un local, o al menos un largo residente a largo plazo, lo habría hecho. También tiene nuestra edad, según su altura, actitud y patrones de habla. Además del hecho de que el momento más común para que los Sacred Gears despierten es en la adolescencia del poseedor, si es que despiertan. Los Sacred Gears no se manifestaron simplemente ante sus poseedores al azar, o se despertaron en momentos de gran necesidad o en momentos en que el portador deseaba honesta y verdaderamente el poder desde lo más profundo de su corazón. Un método alternativo fue cuando se despertaron como resultado de la reencarnación del titular en un diablo a través del sistema Evil Piece. A Ajuka Belzebub le gustaba pensar en el futuro, ya que era más que posible que un humano pudiera reencarnarse como un demonio sin despertar su Sacred Gear, por lo que había agregado esa función a sus Evil Pieces. Era ampliamente conocido que Ma Belzebub había colocado numerosos sistemas ocultos en su obra maestra, el sistema Evil Piece, y había dejado que los reyes y otras piezas descubrieran cuáles eran. Varios habían sido descubiertos y se convirtieron en conocimiento común durante las décadas y siglos intermedios, pero todavía había docenas de otros que no eran más que rumores o especulaciones. El propio Ajuka se mantuvo callado sobre el tema, sin confirmar ni negar ningún rumor que se le presentara, y solo confirmó que aún quedaban sistemas que aún no se habían descubierto. El hombre parecía ver la investigación y la experimentación por la que pasaron muchos demonios jóvenes para descubrir más de esos secretos como un ejercicio importante para ayudarlos a aprender a pensar y experimentar y como una forma de entretenimiento completamente agradable. Realmente tenía un mal sentido del humor. Sona, todavía no estamos tratando de descubrir su identidad. Rías le recordó con calma a su amiga. Además, eso todavía no reduce mucho las cosas. Hay al menos otras 3 escuelas secundarias en Q, cada una con al menos 100 estudiantes de nuestra edad. Cierto, pero podemos vigilar a cualquiera que permanezca en las áreas donde solían estar las madrigueras de los hombres rata, dijo Akeno con el ceño fruncido. Dudo que se moleste con ellos. Sona negó con la cabeza. No hay hombres rata allí, así que ya no es necesario que se acerque a los lugares. Bastante cierto. La sacerdotisa del trueno concedió. Una sensación familiar en el aire hizo que los 3 demonios se detuvieran. Entonces Ria suspiró. Parece que nuestro amigo va tras otro lugar que involucra a estos purificadores que se olvidó de mencionarnos. Dijo ella, con un pequeño ceño fruncido de molestia cruzando sus labios. Para ser estrictamente exactos, le pedimos que nos hablara sobre los purificadores en general, no sobre las ubicaciones específicas en las que se encontraban. Sona le recordó.
Parece decidido a que, como residente humano de esta ciudad con un Sacred Gear, depende de él lidiar con cualquier amenaza humana que surja en Q que tenga algo que ver con el mundo sobrenatural, además de los miembros de la iglesia. O el Grigori. Esa responsabilidad técnicamente recae sobre nuestros hombros en lugar de los suyos, pero dudo que le importe mucho en este momento. Por lo que he visto, parece tomar lo que hacen los purificadores como algo personal. No, Akeno sacudió la cabeza pensativamente, inclinándola ligeramente mientras buscaba las palabras correctas. Más bien como si estuviera, indignado. Sí, está indignado por lo que están haciendo. ¿Qué deberíamos hacer, Buchou? Rías agitó una mano con leve irritación, resignación en su rostro. Déjalo por ahora. Si encuentra algo que crea que necesitamos saber, sin duda encontrará una manera de contactarnos. ¿Quiere que no nos pongamos manos a la obra para tratar este asunto en particular? Hasta que se le pase por encima de la cabeza, y luego entraremos y salvaremos su trasero, con suerte ganando un poco más de confianza y buena voluntad en el proceso. Todavía deberíamos haberle dado una forma de contactarnos. Señaló Sona. Este fue un descuido inesperado de su parte que actualmente estaba maldiciendo mentalmente. Akeno, haz que tu familiar vigile el santuario cuando no estés allí. Rías ordenó sin dudarlo. Ahí es donde designamos una ubicación neutral, por lo que también es el lugar más probable al que irá si quiere contactarnos. Una vez que lo vean, comuníquese con Sona o conmigo y veremos qué es lo que está haciendo. ¿Quiere? Ay, Buchou. El Yamato Nadeshiko asintió recatadamente. Con Issei el security estaba desconcertado y molesto. Había estado caminando por esta fábrica abandonada durante más de 15 minutos y no había ni una sola señal de que se usara para nada desde que cerró sus puertas. La gruesa alfombra de polvo que cubría todas las superficies visibles lo aclaraba con bastante facilidad y, combinado con el metal corroído y los vidrios rotos que cubrían el área, hacía que el lugar pareciera haber estado abandonado durante más de una década. Eso era lo que lo hacía tan sospechoso. Este lugar se había construido hacía solo 3 años y no había estado en uso activo durante más de 6 meses antes de que la empresa que lo administraba quebrara y entrara en administración. Recordaba claramente a su madre hablando sobre el escándalo del vicepresidente de la compañía teniendo una aventura con su secretaria mientras malversaba fondos de lo que se suponía que se destinaría a la compra de nuevos materiales. Entonces, los purificadores se habían mudado algún tiempo después de que el lugar había cerrado y habían hecho algo para que este lugar pareciera que estaba a un buen empujón de colapsar para mantener alejada a la gente. Es casi seguro que la base estaba debajo de la fábrica. De lo contrario no sería una mazmorra. Pero, ¿cómo entrar allí? Al menos no estaba fuera del edificio, habría demasiado riesgo de que algún vagabundo al azar tropezara con él o presenciara la salida de alguien más. Así que tenía que estar dentro del edificio en alguna parte. Así que definitivamente estaba adentro, y probablemente escondido en algún lugar para que no pudiera ser encontrado por algunos niños al azar que de alguna manera lograron pasar la cerca a escondidas. No he pensado en Oppai en mucho tiempo. Issei se dio cuenta abruptamente con tristeza. No era que ya no estuviera interesado en Oppai, ni mucho menos, pero cada vez que pensaba en Oppai, se emocionaba. Y una vez que su entusiasmo creció hasta cierto punto, Gamersmind se activaría y lo calmaría a la fuerza. Tomó todo el placer de pensar en las cosas maravillosas llamadas Oppai en primer lugar. Mente del jugador activado. Ver. Maldita cosa estaba extrayendo toda la diversión de su vida para mantenerlo enfocado en su misión. Volviendo al tema en cuestión, el security supuso que este lugar tenía algún tipo de entrada/salida de emergencia para la base del proyecto Rat Poison. Siendo ese el caso, probablemente estaba en algún lugar fuera del camino o de difícil acceso en la planta baja, lo que descartaba el piso principal de la fábrica, así como la cafetería en ruinas y todos los pasillos y lugares públicos. Eso dejó la oficina del gerente de piso. Estaba colocado ligeramente por encima del suelo para permitir que el gerente teórico pasara por alto el lugar, pero también estaba apartado y era lo suficientemente pequeño y discreto como para que la mayoría de la gente lo pasara por alto. Por usar una cantidad asombrosa de lógica y razonamiento, obtienes más un Save Int. Una vena pulsó en la cabeza de Issei cuando el Sacred Heart de su brazo derecho le gruñó una vez más. Nunca imaginó que tendría un impulso casi irresistible de golpear una prenda de vestir, pero, de nuevo, su vida se había vuelto más y más extraña desde que esto comenzó. Dirigiéndose a la oficina del gerente de piso, el chico miró alrededor de la habitación tenuemente iluminada. Escritorio viejo, perchero roto, ¿por qué?
El vestuario era donde los empleados guardaban sus cosas, una silla de aspecto decrépito, plano de planta sospechosamente limpio e intacto con varios alfileres clavados en la pared. O la pista. Examinar los alfileres hizo que Issei sonriera debajo de su casco. Todos estaban en blanco, excepto uno, que tenía grabada una rata muerta atravesada por una púa. Veneno para ratas. Ja. Al presionarlo, Issei retrocedió cuando la pared se sacudió y alrededor de 1 metro de piso y pared se abrieron, revelando pasos que conducían a la oscuridad, como siempre. Issei tuvo que preguntarse por qué estos lugares nunca estaban brillantemente iluminados. ¿Los purificadores eran avaros con sus facturas de electricidad o algo así? Dejando a un lado esa tonta pregunta, Issei bajó con cuidado las escaleras, deseando haber comprado una antorcha. Entonces él tuvo una idea. Refuerzo de armas mágicas. Murmuró. En un instante, tanto su Gladius como su Swordbreaker quedaron envueltos en una luz rubí. Mientras estaba oscuro, la luz añadida era más que suficiente para ver, incluso si la abertura se cerró de golpe detrás de él cuando la activó. Bajando las escaleras, Issei no se sorprendió al ver una antecámara al pie de las escaleras. Ese había sido el punto en común con todas las mazmorras que había visitado hasta ahora. Lo que Issei no esperaba era el cadáver inmóvil de un hombre tendido en medio de la pequeña habitación, agarrando algo en su mano. Le habían cortado la garganta por ambos lados, uno más limpio que el otro. Así que alguien corta la garganta de este tipo una vez, apresuradamente y desordenadamente, y luego corta el otro lado de una manera limpia y ordenada, ¿por qué? Pensó el gamer confundido. La ropa que vestía el tipo también era decididamente extraña, aparte de las manchas de sangre. Se parecían a las túnicas que verías en un monje, excepto que esta era blanca y naranja quemada, hecha de nylon en lugar de algodón o cualquier material del que normalmente estuvieran hechas las túnicas de los monjes. Blasonado sobre su corazón había un símbolo, una llama puesta en un escudo. Las palabras Corporate Anima. Semper Pura Semper Vera, Nunc Aminiuriam estaban escritos en magia arriba y abajo. ¿Eso es inglés o qué? Issei murmuró confundido. Su habilidad para leer en inglés era regular, pero no reconocía nada de esto. A menos que el anima en la línea superior estuviera hablando de Final Fantasy X Summon, pero lo dudaba un poco. La mano que estaba apretada estaba rígida, pero Issei no tenía más de 100 STR por nada, por lo que el contenido se exhumó rápidamente. ¿Fue una llave? Issei parpadeó antes de usar observar en él. Llave de la oficina del supervisor del proyecto. Esta es la llave que permite la entrada a la oficina del supervisor del proyecto Rat Poison. Útil. Espera, entonces este tipo era, ¿entonces quién? Si tenía la llave de la oficina del supervisor, Issei supuso que él era, de hecho, el jefe del proyecto Rat Poison, pero, de ser así, ¿por qué lo habían matado? Las heridas no tenían el tinte verdoso de las hojas de piedra de disformidad que a los asesinos de los hombres rata les gustaba untar con sus hojas, así que solo quedaba una persona. Agente Flamberge. Tenía que haber hecho esto. Sofocando su furia, el security almacenó la llave en su inventario y luego saqueó el cuerpo del hombre, dejándole su ropa por respeto a la dignidad de los muertos. Afortunadamente, el hombre tenía un mapa de la instalación con él. La base del proyecto de veneno para ratas no era lo suficientemente grande como para necesitar un mapa. Era del tamaño de 4 gimnasios escolares sentados en un cuadrado, con 3 niveles. De hecho, la oficina del supervisor estaba a solo unos metros de distancia en este piso, lo que explicaba por qué todavía tenía la llave en la mano. Probablemente acababa de salir de su oficina cuando lo mataron. Flamberge descubrió que este tipo estaba corriendo y logró alcanzarlo y matarlo desde donde sea que había estado anteriormente, suponiendo que este tipo estaba en su oficina, en el poco tiempo que tardó en salir y cerrar su oficina y atropellarlo. Aquí. Issei pensó con el ceño fruncido. A menos que el agente purificador estuviera a solo unos metros de la oficina de este tipo cuando comenzó a correr, eso sería muy difícil, oh. El niño examinó la forma en que estaba tirado el cuerpo, a solo unos metros de la puerta que conducía al resto de las instalaciones. La mirada de dolor y comprensión le dijo que el hombre había sido tomado completamente por sorpresa. Estaba esperando aquí a que entrara corriendo el director del proyecto y le cortó la garganta al entrar. Concluyó sombríamente. ¿Pero por qué? No tenía sentido. Matar a los miembros del proyecto Rey Rata tenía sentido, aunque un sentido espeluznante y malvado. Pero los miembros del proyecto Rat Poison, aquellos con los que se había ordenado que se reuniera Flamberge, decidiendo que la respuesta a todas estas preguntas estaba dentro de la base misma.
Issei comenzó a avanzar de nuevo. Moviéndose lentamente, dejó atrás la antecámara y entró en el corredor principal, que, por alguna estúpida razón, era de un blanco cegador y brillante. ¿Qué imbécil decidió que el blanco deslumbrante era un buen color para las paredes, los pisos y los techos de una base? Sus ojos estaban realmente llorosos detrás de su memp. Maldiciendo a los purificadores por sus estúpidos gustos en la decoración de interiores, Issei se dirigió a la oficina cercana, tratando de evitar que sus ojos se enfocaran en el color deslumbrante. No estaba tan lejos. Apenas 4 metros más o menos. Obviamente, la entrada trasera era la ruta de escape del jefe del proyecto. Abriendo la puerta con la llave, el security entró en la oficina y cerró la puerta detrás de él, cerrándola nuevamente para evitar que alguien se le acercara sigilosamente después. Luego dirigió su atención a la oficina en sí, caminando hacia el escritorio. Era una oficina básica no muy diferente a la oficina que había poseído el jefe del proyecto Rey Rata, excepto que era muy moderna y actualizada, a diferencia de la deteriorada y de segunda mano como había sido la otra. El escritorio parecía nuevo, la alfombra era gruesa debajo de sus zapatos, la iluminación era de buen gusto y la pared trasera era una ventana de vidrio que miraba al piso de abajo, que estaba plagado de zombies. Espera, ¿qué? Issei miró boquiabierto por la ventana. No había estado viendo cosas. Había al menos 10 zombies deambulando por allí, todos con uniformes de purificador, y todos tenían un corte en el costado de la garganta, lo que indicaba cómo habían muerto. Pero ¿cómo diablos se criaron como malditos zombies? Issei gimió en voz alta. De todos los muchos juegos que había jugado a lo largo de los años, los que menos había disfrutado habían sido uno como Silent Hill y Resident Evil. Claro, disparar a los zombies fue divertido y todo eso, pero ¿tenían que hacerlo tan difícil de salvar? Estúpida cinta de grabación, de todos modos, esto iba a ser un dolor. Los zombies, si se parecían en algo a los de las películas y los juegos, eran estúpidamente fuertes gracias a que no tenían limitadores mentales en sus músculos, y una representación más moderna de los zombies, como en la película británica 28 días después, los hacía ser bastante rápidos. Sus pies para arrancar. Sacudiendo la cabeza para despejarse de pesadillas apocalípticas alimentadas por zombies, Issei volvió a centrarse en lo que estaba aquí, investigando lo que estaba pasando aquí, que tenía el objetivo recientemente agregado de descubrir qué demonios estaba causando los cadáveres de los muertos vivientes en el suelo. Abajo. Bueno, pasemos a un poco de robo, murmuró Issei, desactivando su magia y guardando sus armas. La puerta era sólida y bien construida. Si uno de la horda tambaleante de abajo intentaba derribarlo, tendría tiempo de sobra para atraerlos de nuevo antes de que algo lograra abrirse paso. Forzar los cajones del escritorio fue fácil, ya que las llaves estaban justo encima del escritorio. Un montón de carpetas y archivos relacionados con el proyecto Rat Poison en el cajón inferior grande entraron en su inventario para revisarlos más tarde y quizás presentarlos a los demonios. En el cajón más pequeño, se detuvo al contemplar un espectáculo raro en Japón. Un arma de fuego era uno pequeño que no reconoció, así que usó observar en él. Sig Sauer Sig Pro SPC 2022, una pistola semiautomática fabricada por Sig Sauer que dispara rondas para Bellum de 9x 19 mm. Esta arma en particular solo ha sido disparada por el fabricante y la tienda de armas que la vendió. Los agarres del marco son extraíbles y se pueden reemplazar por otros para obtener varias bonificaciones. Inútil sin balas. Empuñadura actual. Polímero, sin efecto, inflige un daño perforante de 75 en cualquier lugar donde alcance una bala. 100% de probabilidad de golpe crítico si la cabeza o cualquier órgano interno son alcanzados por una bala. Se puede usar como arma de combate cuerpo a cuerpo improvisada e inflige daño contundente. S+5. Revista cargada. 15 balas, sin recámara. Guau. Issei parpadeó. Eso fue bastante detallado, pero había algo distante en la forma en que observar describía el arma que tenía delante. Como si le resultara desagradable describir el arma, dio la descripción más clínica que pudo. Tenía sentido para Issei. Las armas de combate cuerpo a cuerpo y la magia habían existido durante miles de años, mientras que las armas de fuego eran, relativamente hablando, dispositivos novedosos en los que aparentemente su Sacred Heart no confiaba o no le gustaba. Levantando con cuidado el arma, Issei la colocó, y las 3 revistas de repuesto, en su inventario. Bien podría usarlo en esta base, si nada más.
No tenía ningún deseo de acercarse a un zombie si era posible, haciendo de esta arma algo que usaría con gusto si eso significaba mantener a los muertos vivientes lo más lejos posible hasta que los volviera a matar. No lo mires así. Nadie en su sano juicio querría acercarse a un cadáver ambulante y en descomposición. No solo era malditamente antihigiénico, sino que Zombie Bites fue un jodido de un solo golpe y luego te levantaste como un asqueroso shambler. Nunca llegaría a acariciar a Opa y si fuera un zombie, las colegialas calientes estarían aún más interesadas en romperle el cráneo que nunca antes. X-Chol of the Dead tenía algunos Opa y agradables y un gran servicio de fans, pero aún así era extraño como el infierno. Al examinar el escritorio real, Issei notó una nota similar a las que había visto en Radman Burrows hasta ahora. Al jefe del proyecto Veneno para Ratas, el proyecto Rey Rata ha producido resultados satisfactorios, pero no se puede descartar la posibilidad de que los especímenes se rebelen contra nosotros, razón por la cual en el Comando Central creamos el proyecto Veneno para Ratas, con el propósito expreso de tener un plan de contingencia para tal caso. Ignore las directivas y sugerencias del jefe del proyecto Rey Rata. Tu propósito es crear un veneno que pueda y matará a todos los hombres rata a los que esté expuesto. Si bien desperdiciar la nada despreciable cantidad de tiempo, dinero y materiales que hemos invertido en el proyecto Rey Rata sería un inconveniente, la amenaza de una nueva raza sobrenatural que existe fuera de nuestro control, una que creamos para arrancar, no lo es. Algo que podamos tolerar. Trabaje duro, señor Seto. En caso de que la activación de su proyecto resulte necesaria, un agente se revelará y se identificará como Flamberge. Tome su aparición como autorización para activar su proyecto como el mecanismo de seguridad final. Por la pureza y santidad de nuestras almas. El memorando estaba fechado aproximadamente 3 meses antes. Issei miró otra hoja de papel, esta vez algo que Seto Tetsuo había escrito él mismo. ¿Por qué yo? ¿Dónde salió todo tan mal? Estoy mirando mis instalaciones y veo a las personas con las que trabajo siendo masacradas por un hombre con una capa negra. Luego se tambalean sobre sus pies, traídos de vuelta por alguna forma de hechicería asquerosa. No sé cómo llegaron aquí, y realmente no me importa. Una vez que termine este memorándum, voy a huir por la entrada/salida trasera y luego pasaré a la clandestinidad por un tiempo. Posiblemente ir de vacaciones a las Bahamas. Este es el objetivo principal de esta carta. Renuncio. Lo he tenido malas condiciones de trabajo, puedo manejar. Mala paga, pues es mejor que lo que paga el gobierno por lo menos. Las bases subterráneas son útiles porque no nos molestan los vendedores de puerta en puerta. Pero un loco masacrando a mi gente y convirtiéndolos en zombies es donde trazo la maldita línea. Estoy fuera de esta organización y le deseo la mejor de las suertes a quien tenga que recoger los pedazos aquí. Lo van a necesitar. El ex jefe del proyecto Rat Poison Seto Tetsuo. Este estaba fechado 3 días antes. Aproximadamente tanto tiempo como el hombre mismo había estado muerto. Al parecer, el pobre bastardo estúpido había decidido escribir una carta de renuncia antes de huir para salvar su vida. Issei tuvo que respetar su profesionalismo, sino su falta de instinto de supervivencia. El resto de la habitación estaba desprovisto de cualquier cosa útil o interesante. Sí, el lugar ciertamente se veía elegante, pero eso no significaba que algo vital para el proyecto Rat Poison estuviera guardado allí. Las únicas cosas así habían estado en el último cajón y ahora estaban en su inventario. Del mismo modo, las únicas cosas útiles en la habitación habían sido el arma y su munición, ahora también guardadas en su inventario. Después de agregar los 2 memorandos como una ocurrencia tardía, Issei sacó el mapa de la instalación para ver a dónde debería ir a continuación. En este piso estaban los dormitorios, algunas oficinas, las cocinas y las instalaciones de relajación, nada demasiado grave, pero mejor ser cuidadoso en caso de que pudiera encontrar algo útil. En el siguiente piso estaban los laboratorios donde el personal experimentaba con productos químicos y fabricaba el veneno mortal que planeaban usar con los hombres rata. En el piso más bajo estaba la ominosamente llamada cámara de purificación. Presumiblemente donde estaban ubicados los controles de los venenos. Issei realmente no quería ir a los laboratorios de allí. No era Gordon Freeman y no tenía puesto un traje para entornos peligrosos. Su armadura fue diseñada para usarse contra enemigos y magia, no veneno, y podrías apostar que de alguna manera, le arrojarían veneno. Pero, desafortunadamente, Issei estaba igualmente seguro de que se vería obligado a pasar por los laboratorios porque la única forma de llegar a la cámara de purificación era a través de uno de los laboratorios principales. ¡Ay alegría van!
Alguien, o algo, se estrelló contra la puerta que conducía a la oficina en la que estaba parado Issei, haciendo que se rompiera. Un gemido bajo y gutural procedente del otro lado de la puerta dejó claro que tampoco era un vendedor de puerta en puerta especialmente proactivo. Sacando la SIG de su inventario, el security y con mucho cuidado retiró la corredera y disparó una bala antes de también retirar el martillo y apuntar con inquietud el arma hacia la puerta. Sus espadas se habían sentido mucho así antes de que adquiriera la habilidad de usarlas. Incómodo, desequilibrado, demasiado ligero o demasiado pesado. Con suerte, se corregiría si adquiriera una habilidad con las armas de fuego. Con otro par de poderosos portazos, la puerta se astilló, se partió y se agrietó antes de que un zombi tambaleante irrumpiera, cayendo de cara al suelo después de atravesarla. Si no fuera por el hecho de que esta era una situación muy seria, Issei se estaría riendo a carcajadas al verlo. Remanente de purificador LV-15 muerto tambaleante al no ser de los que miran a un caballo regalado en la boca, Issei rápidamente apuntó al cráneo del no muerto derribado y apretó el gatillo. Estallido. A diferencia de las películas, el disparo de un arma era ruidoso. Su puntería fue sorprendentemente acertada, ya que la bala atravesó la coronilla de la cabeza del zombi, dejándolo caer al suelo como una marioneta con hilos cortados. Has derrotado a un remanente purificador. Recibes 400 exp. Recibes Rat Poison Memo, 1, 15. Como resultado de una acción específica, has adquirido la habilidad Competencia con armas de fuego, pistolas. Competencia con armas de fuego, pistolas pasivo LV100 desde alrededor de 1250 DC, el uso de armas de pólvora ha crecido y se ha extendido hasta convertirse en la herramienta militar más utilizada en el mundo mundano. Desde pistolas y rifles hasta cañones y artillería, la cantidad de armas que se han fabricado es increíble. Aunque se considera inútil contra cualquier enemigo sobrenatural competente debido al desarrollo de numerosos hechizos simples y fáciles de aprender que hacen que cualquier forma de poder negro o pólvora dentro del alcance sea inútil, contra los más débiles, o más estúpidos, del mundo sobrenatural, un arma puede ser simplemente lo que necesitas para nivelar el campo de juego. Otorga al usuario la capacidad de llevar pistolas con facilidad. Aumenta la precisión de todos los ataques a distancia realizados con una pistola en uno. Aumenta el daño de todos los ataques a distancia realizados con una pistola en uno. Así que es por eso que Gamers no le gusta que use armas. Comentó Issei. Ahora, ¿qué es eso de los memorándums? El memorándum de veneno para ratas resultó ser parte de una serie de memorandos entre el jefe de proyecto del proyecto Veneno para Ratas y uno de sus científicos, Roca Nia. Nia, creo que se le ordenó específicamente no hacer que este veneno fuera tan mortal como podría ser. Solo queremos matar a las abominaciones de los hombres rata, no a toda la población humana de Q. Tal como están las cosas, te ordeno oficialmente que deseches tu trabajo y empieces de cero. Haz que sea mortal para los hombres rata y fácil de dispersar dentro de sus madrigueras, pero quiero que sea más pesado que el aire. Aquí no se fabricarán gases venenosos más livianos que el aire, muchas gracias. Seto Tetsuo. Esta mujer Nia hizo un veneno tan mortal. Issei pensó incrédulo. Es oficial. Estos muchachos obtuvieron lo que les correspondía cuando murieron. Sin embargo, admitiré que criarlos de nuevo como no muertos podría ser un poco demasiado, saqueando el cuerpo y obteniendo 5000 yenes, más algunos bocadillos, Issei regresó al corredor que era demasiado brillante para mirar. El primer par de habitaciones en las que entró eran salones y no tenían nada de interés más allá de galletas posiblemente aún comestibles. El primer par de oficinas fueron aburridas, tenían montones de papeleo sobre las minucias tanto del suministro como del funcionamiento de la base o de los experimentos realizados en el piso de abajo. Este último estaba en una jerga científica tan complicada que Issei sintió que sus ojos se cruzaban mientras intentaba leerlos. Esos se unieron al resto del papeleo que estaría entregando a los diablos una vez que esto terminara. Con suerte tenían a alguien que pudiera entender el galimatías científico. Sin embargo, en la tercera oficina, tuvo que lidiar con 2 Purifier Remnants más, lo que le valió la habilidad disparo a la cabeza, que no era simplemente una habilidad con armas de fuego. Podría aplicarse a cualquier arma de proyectil, desde un cuchillo arrojadizo hasta una ballesta. Disparo a la cabeza, en pocas palabras, agregó un porcentaje, que variaba según el nivel de la habilidad, a la posibilidad de golpear la cabeza del objetivo con cualquier arma de proyectil que Issei estuviera usando en ese momento, además de otorgar daño adicional según el arma. También
Una habilidad genial agregada a su repertorio, Issei continuó, agregando memos de veneno para ratas a su inventario cada vez que mataba a un zombie. Era más fácil pensar en ellos así. Deshumanizarlos en su mente le impidió tener que usar su mente de jugador para forzarse a sí mismo a un estado de calma. Honestamente, no sabía si realmente podría matar a un humano así. Ya era bastante difícil con los zombies. Después de unos 15 minutos más, Issei limpió el primer piso de la instalación y reunió los 15 memos de veneno para ratas, lo que hizo que el equipo de jugador generara una tarjeta de acceso para permitir el acceso al siguiente piso. No quiero saber cómo te enteraste de esto, ¿verdad? Issei reflexionó en voz alta mientras alternaba entre mirar su mano y la tarjeta de acceso. Para su sorpresa, el Gamers Gear se manifestó por un momento y brilló antes de desaparecer nuevamente. Okaiii, adelante. Issei decidió. Más pruebas, si eso fuera necesario, de que algo había dentro de su Sacred Gear. Y que le gustaba burlarse de él. Todas las puertas del nivel inferior estaban hechas de cristal transparente por alguna estúpida razón. Ni siquiera era vidrio reforzado a prueba de balas, solo el mismo tipo de vidrio con el que harías una puerta mosquitera. ¿Por qué? Solo porque eran tan útiles como una tetera de chocolate. Sacudiendo la cabeza ante la señal obvia de que los purificadores realmente no habían considerado la posibilidad de que el lugar fuera invadido por una fuerza externa, Issei insertó su tarjeta de acceso en el escáner, haciendo que la puerta se abriera sin hacer ruido. Incluso si no hubiera tenido la tarjeta, estaba bastante seguro de que golpear la puerta de vidrio con una de sus espadas la habría hecho añicos fácilmente. Aunque eso probablemente habría traído una horda entera de zombies y otras cosas desagradables sobre su cabeza, así que mejor no. Al ingresar al atrio que era visible desde la ventana de la oficina del gerente de proyecto, Issei abrió fuego con el SIG y logró eliminar a un zombie desde el primer momento. Desafortunadamente, eso también llamó la atención de los otros zombies. Quedaban 9 y todos se dirigían hacia donde Issei había disparado la pistola. Reubicándose rápidamente de la manera más silenciosa posible, el usuario de Sacred Gear disparó 3 veces más, matando a otro zombie con un disparo en la cabeza y enviando a otro tropezando con el zombie a su lado con una bala en el hombro. Sin embargo, el último falló, lo que hizo que Issei maldijera un poco. Ya había usado una revista completa en el piso anterior, y solo le quedaban 2 revistas y 3/4. Eso lo dejó con poco menos de 45 balas restantes y quién sabe con cuántos zombies quedan para lidiar. Como habían sido creados, aparentemente, con algún tipo de plaga mágica, Issei no sabía si podían infectar a las personas con mordeduras o fluidos corporales, pero no quería arriesgarse. Ah bueno. Donde fallaban las balas, prevalecía la magia. Como precaución, Issei sacó su Blood Metal Gladius con su mano izquierda, y estaba muy agradecido de haber adquirido la habilidad ambidiestro también. Los 2 zombies que habían chocado se estaban desgarrando como animales. Dejándolos así, Issei disparó a los 6 zombies restantes con cuidado, apuntando con la mira de hierro y anotando 3 disparos a la cabeza. Era irritante que la única forma de matar zombies fuera cortarles la cabeza o destruirles el cerebro, como decía Shaun of the Dead, pero Issei perseveró. Aprovechando su distracción, uno de los muertos vivientes cargó contra Issei desde un costado. Evidentemente, no estaban del todo descerebrados. Vaya. El chico aulló en estado de shock, esquivando los brazos del zombi antes de atacar por reflejo con su espada, golpeando la cabeza del zombi hacia atrás y haciéndolo tropezar hacia atrás el tiempo suficiente para que él girara el arma y le metiera una bala para acabar con él. Después de eso, fue bastante fácil matar a los zombies restantes, ya que 2 se atacaban entre sí y los 3 restantes estaban en el otro lado del atrio, arrastrando los pies hacia él a paso de tortuga. Afortunadamente, eran zombies clásicos de Romero en lugar de la variedad de 28 días, por lo que una caminata lenta y tambaleante era su velocidad máxima. Es posible que los últimos 3 tuvieran dianas pintadas en la frente, mientras que lidiar con los 2 zombies revueltos era como dispararle a un pez en un barril. Has derrotado a Purifier Remnants X10. Recibes 4000 exp. Competencia con armas de fuego, pistolas, ha subido de nivel. LV1, LV2. Disparo a la cabeza ha subido de nivel. LV1, LV2. Como resultado de acciones repetidas, se ha creado la habilidad objetivo. Objetivo activo LV1, 00, una de las habilidades más básicas disponibles al usar cualquier arma de proyectiles.
Apuntar con cuidado antes de disparar / lanzar generalmente conduce a cumplir el propósito de disparar / lanzar el arma en primer lugar, es decir, dar en el blanco. Una vez activado, dura 2 minutos o hasta que cambies de objetivo o tu objetivo muera. Aumenta la precisión de todo el armamento de proyectiles en 1 cuando está activo. Aumenta la probabilidad de golpear un punto vulnerable en un 1% cuando está activo. Aumenta el daño de disparo a la cabeza en un adicional cuando está activo. Útil. Aunque una vez más, Issei tuvo la sensación de que su Sacred Gear le estaba gruñendo con esa descripción. Presionando el botón Autoload obtuvo todo lo que podría haberles quitado aparte de su ropa, gracias a Dios. Así que decidió explorar el nivel. El primer lugar donde miró fue la estación de seguridad, que era una pequeña habitación apenas más grande que una pequeña cocina. Tenía registros de seguridad que podrían resultar interesantes para ver, pero Issei prestó más atención a un aviso en la pared por el momento. Especialidades oficiales de las fuerzas militares purificadoras. Sepa dónde puede ir. Flins. Tropas de seguridad interna. Aquí es donde todos ustedes están ahora. Equipado con porras y pistolas paralizantes. Chispas. Tropas de bajo rango, especializadas en infiltración e investigación mundanas. Por lo general, están equipados con porras eléctricas y / o armas taser. Flames. Tropas estándar armadas con armas militares modernas. El grueso del poderío armado de los purificadores. Limpiadores. Soldados de choque de élite que llevan una poderosa armadura mágica, también están equipados con lanzallamas. Jueces. Tropas de aplicación del código interno. Cuando alguien se vuelve rebelde, se le envía a neutralizar el problema. Agentes. Personas ocultas y desconocidas que actúan como los ojos y oídos del comando central. Podría ser cualquiera, incluso el tipo con el que comes en la cafetería. El ojo izquierdo de Issei se contrajo. Lanzallamas. Armamento moderno. Armadura mágica. Ignorando la armadura mágica, ¿cómo demonios han conseguido los purificadores cualquier cantidad de ordenanza militar a través de la aduana? Incluso yo sé que ese tipo de cosas son monitoreadas de cerca por el gobierno. ¿Qué tipo de influencia o conexiones tienen estos purificadores? La armadura mágica fue una sorpresa mucho menor para Issei que el armamento militar. Se había dado cuenta hace bastante tiempo que los purificadores eran un montón de hipócritas en lo que respecta a la magia. Decían odiarlo, pero lo usaban cuando era necesario. Warpstone es el uso más obvio de la misma. Los malvados cristales verdes casi tenían que hacerse mediante algún tipo de magia. Ciertamente no había nada natural en ello. Tomando el volante y guardándolo en su inventario, Issei buscó algún tipo de lista para decirle exactamente cuántas personas de seguridad habían sido asignadas a este lugar. Ninguno de los zombies que había matado hasta ahora estaba vestido de manera diferente, por lo que probablemente eran los científicos. Después de un momento, encontró la lista que estaba buscando. Según la hoja de papel, había 10 Flint asignados a esta base, entonces, ¿dónde estaban? Issei ya había matado a 25 zombies desde que llegó a esta instalación, y dudaba mucho que hubiera más del doble de esa cantidad en total debido al tamaño relativamente pequeño de la base. La puerta más blindada de la instalación probablemente era la que conducía al tercer piso y la sala de purificación. Si alguno de los miembros del personal logró escapar del hombre de la capa negra, que casi con certeza era Flamberge, probablemente era ahí donde se escondían. Dicho esto, Issei se sentó y rebobinó el video de seguridad para poder comprender exactamente qué demonios había sucedido en este lugar. Había 9 cámaras de seguridad de las que este pequeño cubículo grababa imágenes. Los 3 dormitorios, la entrada a la sala de purificación, el corredor fuera de la oficina del jefe del proyecto, el laboratorio principal, la oficina del científico jefe, la cafetería y el corredor que conduce a la entrada principal. Todos ellos estaban sincronizados a la misma hora, que se mostraba en la parte inferior izquierda de cada pantalla, junto con la fecha. A las 6 de la noche 3 días antes, una figura vestida de negro había entrado en la base a través de la entrada principal, había sacado un cuchillo que tenía una hoja ondulada similar a un borde de su hoja ondulada Rapscallion, y había procedido a cazar abajo y matar a cada persona en la base a la que pudiera llegar. 3 Flint habían huido de la base mientras él estaba ocupado con los científicos en el laboratorio, mientras que los otros 7 se habían retirado a la sala de purificación junto con el científico jefe, Rokania. Luego, el hombre vestido de negro sacó una daga común y se dirigió a la entrada trasera, donde Seto Tetsuo corrió rápidamente, encontrando su destino allí.
Luego, el hombre de negro simplemente salió de la base sin nada parecido a preocuparse por lo que acababa de hacer, esquivando a los zombies recién levantados con una facilidad que Issei sabía que no podía igualar. Los movimientos eran agudos, precisos y no desperdiciaban movimiento alguno. No se había movido rápidamente. Había visto a los zombies, predijo sus movimientos y luego se movió justo a tiempo para evitarlos. Absoluta economía de movimiento, algo que Issei solo había visto en el anime y manga Rurouni Kenshin. ¿Quién era este tipo? Dejando eso de lado, Issei tomó una copia de las imágenes de vigilancia. Si los diablos tuvieran algún conocimiento sobre esta cosa, lo necesitaría. Después de eso, Issei básicamente saqueó la pequeña estación de seguridad en busca de todo lo que pudo meter en su inventario. Chalecos antibalas, cascos antidisturbios, pistolas paralizantes, porras y taser. Oye, nunca dejes en pie una fortaleza enemiga y nunca dejes armas para que el enemigo las recoja más tarde. Aunque el security dudaba de que la colección de equipo que había robado hiciera más que molestar levemente a los purificadores, todo ayuda. Ahora bien, volvamos a matar zombies, Issei suspiró. Los zombies no solo eran un objetivo difícil de matar debido a sus orígenes como humanos, sino que también apestaban hasta el cielo. Era solo porque estaba acostumbrado a los malos olores de la madriguera del criador de hombres rata que no había vomitado ya. Había 4 laboratorios en el proyecto Veneno para ratas, cada uno del doble del tamaño de un aula de secundaria. Cada uno estaba lleno de cosas científicas complicadas de las que Issei no tenía idea. Y cada uno tenía 5 zombies en ellos. Issei revisó metódicamente cada uno, disparando a los zombies y recopilando notas de su investigación y desarrollo. También eliminó cualquier veneno real a través de los conductos de eliminación de desechos biológicos que, según un volante, conducían a un horno. De ninguna manera iba a dejar nada para que los purificadores lo usaran cuando vinieran a investigar este lugar. Justo cuando se ocupaba del último zombie, la puerta que conducía a la sala de purificación se abrió de golpe y salieron 8 personas. 7 de ellos vestían uniformes blancos con gorras gris pizarra en la cabeza. Obviamente los pedernales. La otra era una mujer enojada que era muy atractiva, aunque de pecho plano hasta el punto de que Sona Citri era más grande que ella y tenía una expresión furiosa en su rostro. «Tú. ¿Qué diablos le has hecho a mi investigación?», ella gritó. «Científico jefe Roca Nia, supongo». Issei arrastrando las palabras. «¿No es obvio? He estado haciendo descansar a tus antiguos compañeros de trabajo y destruyendo todo tu veneno. Además, he matado a todos los hombres rata en las madrigueras, por lo que tu proyecto ya no es necesario. Tú. La mujer furiosa. Llévatelo bajo custodia. Sé tan rudo como quieras». Respondiendo a sus órdenes, los Flint sacaron sus porras y comenzaron a avanzar hacia Issei. Mirando el arma en su mano, Issei decidió que era excesivo para quien estaba enfrentando. Pedernal purificador LV-16 soldado de infantería de los puros Nia Roca LV-17 científico jefe del proyecto Rat Poison. Si bien tenían niveles solo uno por debajo del suyo, un uso casual de observar en ellos reveló que sus estadísticas físicas eran poco más de 1/4 parte de las suyas en el mejor de los casos. Las estadísticas de Nia eran pura basura, a excepción de las mentales, 10 o más altas que las de él. Tenían tantas posibilidades de vencerlo como él se enfrentó a las 2 herederas del diablo, a menos que tuvieran una racha excepcional de buena suerte. Con una sonrisa oculta por su memp, Issei arrojó el arma a un lado. ¿Renunciando? Roca se burló cuando la SIC cayó sobre una mesa. No. Solo cambiando a algo que se adapte al nivel de los combatientes a los que me enfrento, dijo el chico con armadura mientras metía la mano en su inventario y sacaba un par de porras propias. Porra con asa lateral, un bastón producido en serie hecho de roble macizo, con un asa adicional en el costado. Utilizado por las fuerzas del orden y la seguridad privada como el arma de combate cuerpo a cuerpo de elección durante cientos de años, el diseño ha sido probado y comprobado. Cualquiera en el extremo receptor de esta arma sentirá el dolor. Durabilidad. 50/50, inflige S más 15 daño contundente. Si bien no es exactamente tan bueno como, digamos, su Blood Metal Gladius, eran lo suficientemente buenos para lidiar con estos idiotas. Sosteniendo uno en cada mano, Issei giró un hombro, luego el otro, antes de decir 2 palabras mientras miraba a los sorprendidos Flints. Tráelo. La perspectiva de Roca Nia fue una paliza unilateral, solo que no de la manera que Nia esperaba.
Rocania se quedó boquiabierta cuando la figura de armadura roja, que casi con seguridad era uno de esos monstruos sobrenaturales, entró en combate con los Flint que se habían refugiado en la sala de purificación con ella durante los últimos 3 días. Afortunadamente, el tercer piso de la instalación era casi completamente autónomo y poseía un baño y suministros de agua y alimentos. Había sido diseñado como búnker de emergencia en caso de que alguien invadiera el lugar por cualquier motivo y como refugio contra la lluvia radioactiva en caso de un accidente de laboratorio grave. Cualquiera en los pisos superiores huiría a través de la salida de la fábrica, que era hermética, mientras que los de los pisos inferiores se encerrarían en la sala de purificación y esperarían los protocolos de emergencia para despejar los laboratorios, la baliza de socorro para llamar a una limpieza arriba de la tripulación, o el peligro de pasar de forma natural. Ninguno de ellos había querido lidiar con los restos zombies de sus antiguos compañeros de trabajo, sobre todo porque sus armas probablemente serían ineficaces contra un enemigo no muerto, así que se quedaron quietos y esperaron a que la baliza trajera un equipo de limpieza. En cambio, el monstruo de armadura roja había aparecido. Las opciones eran tratar de esperarlo también o tratar de lidiar con él ellos mismos. Aparentemente habían tomado la decisión equivocada. Los 2 primeros Flint cargaron y recibieron una porra en el abdomen cada uno como recompensa. Mientras se desplomaban, agarrándose el estómago y jadeando, el monstruo golpeó a cada uno de ellos en la parte posterior de la cabeza, dejándolos inconscientes como luces. Luego pasó a la ofensiva, empuñando sus bastones como espadas y derribando a los siguientes 3 Flint para que lo atacaran con una facilidad casi despreciable. Un Flint incluso fue enviado volando hacia la pared a 3 metros de distancia por un golpe descuidado. Retirada. Roca chilló, retrocediendo con una prisa casi indecente. Es un bicho raro. Un verdadero monstruo. Antes de dar más de 3 pasos, los 2 últimos Flint quedaron inconscientes y el hombre de la armadura roja se cernía sobre ella. No sobre ella, porque tenían más o menos la misma altura, pero se cernían sobre ella. Su sola presencia era intimidante. ¿Ya has tenido suficiente, fanático?, preguntó con esa voz suave y sin inflexiones suya. Los ojos de Nia se pusieron en blanco cuando se desmayó del terror, orinándose mientras lo hacía. Bruto. Fue lo último que escuchó antes de que la oscuridad se apoderara de ella. De vuelta con Issei miró sin comprender a la científica, que acababa de orinarse, se desmayó y ahora estaba tirada en el suelo como una marioneta con los hilos cortados. Bruto. Él inexpresivo. Evidentemente, Rocania era en gran medida una de esas personas que hablaban por hablar, pero no podían caminar por el camino. Una de esas personas que pueden lanzar insultos y amenazas como confeti, pero se doblan como un pañuelo húmedo cuando se les confronta. Un cobarde en otras palabras. Bueno, muy mal por ella. El security pensó con un resoplido. No queriendo tocar a la mujer, no después de que ella se orinó, Issei abrió la tienda del jugador y utilizó parte de su botín recién ganado para comprar varios tramos de cuerda y un nuevo hechizo. Prisión de atadura de cuerdas. Prisión de ataduras de cuerdas instantáneo LV1, un hechizo complicado desarrollado por primera vez en el Medio Oriente. Esta versión moderna permite al usuario atar objetivos con una cuerda. Si se conjura la cuerda, es temporal y bastante fácil de romper. Si las cuerdas están en el área o en tu inventario, el costo se reduce drásticamente, pero la prisión sigue siendo fácil de romper para un sobrenatural de poder modesto. Si objetivo, S, está, N, consciente, S, y se mueve, N, existe la posibilidad de que resista y, por lo tanto, mitigue los efectos de la prisión. Coste de PM. 30 alcance. 5 metros. Número de dianas. Un requisito opcional para lanzar. Longitud de cuerda lo suficientemente larga como para atar al objetivo, ya sea en el área circundante o en el inventario. Si se lanza sin cuerda, evoca suficiente cuerda para atar los brazos y las piernas del objetivo. La cuerda ata al objetivo y dura 3 minutos. Si se lanza con cuerda, la cuerda se envía al objetivo desde los alrededores o, si la cuerda está en tu inventario, a través de un pequeño portal que conduce a tu inventario. El objetivo está atado sin límite, además de la durabilidad de la cuerda en sí y la capacidad del objetivo para zafarse de las cuerdas, cortarlas o deshacer los nudos y quitarlos de su persona. Si el objetivo es móvil y está consciente, hay un 50% de posibilidades de que se resista a la atadura, con un 75% más de posibilidades de que mantenga una o más extremidades libres de la atadura. Un pequeño hechizo muy útil.
Incluso si el propósito principal del hechizo fuera un fracaso, al menos distraería y restringiría momentáneamente a cualquier enemigo al que Issei apuntara con él. Bueno, cualquiera que no fuera lo suficientemente fuerte como para romper la cuerda como un cordel, de todos modos. No se había encontrado con muchos que pudieran hacer eso, aparte de las ratas ogros. Posiblemente Vidal Warfang también, pero ese definitivamente estaba en la pila de quizás. Prisión de ataduras de cuerdas. Murmuró, apuntando con una porra a cada uno de los dos Flint. Para su sorpresa, se abrieron dos agujeros en el aire y salieron disparados trozos de cuerda. Se enrollaron alrededor de los brazos y se ataron, cortándose de alguna manera antes de pasar a los tobillos y atarlos también. Una vez que las piernas estuvieron bien atadas, las cuerdas se cortaron nuevamente y se retiraron hacia los portales antes de que las pequeñas aberturas en su inventario se cerraran como si nunca hubieran estado allí. Como resultado de una acción específica, se ha creado la habilidad Lanzamiento Dual. Lanzamiento Dual instantáneo LV1-00. La mayoría de las veces, lanzas un solo hechizo a la vez. Bueno, con esta habilidad, ahora puedes lanzar el mismo hechizo dos veces al mismo tiempo. Comienza debilitando el hechizo que eliges lanzar dos veces a la mitad, si crea algo, como bolas de fuego, barreras, efectos curativos, etc., además de triplicar el costo del hechizo en cuestión. La mejor manera de mejorar esta habilidad. Practica y, lo adivinaste, practica. Costo de PM. Triplica el costo del hechizo que intentas lanzar por duplicado. El daño, la durabilidad y la duración, en otras palabras, los efectos de un hechizo, de cualquier hechizo lanzado junto con esta habilidad, tienen sus efectos reducidos a la mitad. Así que eso es una cosa. Issei pudo ver que podría ser útil una vez que lo tuviera a un nivel decente, pero por el momento, era bastante inútil aparte de un hechizo que hacía algo que no estaba limitado por daño, duración o durabilidad, como una versión de prisión de ataduras de cuerdas, por ejemplo. Atando apresuradamente a los demás con su nuevo hechizo, y subiéndolo de nivel, Issei luego recurrió a las notificaciones que había estado ignorando desde que terminó la pelea. Has derrotado a Polyfier Flint X7. Obtienes 420 exp. Ganancia de exp reducida debido a las medidas no letales utilizadas. Has aterrorizado a Rokania hasta dejarla inconsciente. Obtienes 150 exp. Como resultado de acciones repetidas, se ha creado la habilidad Competencia Básica del Club. Competencia Básica del Club Pasivo LV1-00. Desde los albores del hombre, el arma más utilizada por el hombre, después de sus propios cuerpos, han sido los objetos contundentes. Comenzando con rocas humildes, evolucionó hasta convertirse en toscos garrotes hechos de ramas de árboles y procedió a partir de ahí. Cualquier instrumento contundente que carezca de punta o filo puede llamarse garrote y, por lo tanto, cae bajo la égida de esta habilidad. Incluso algunas armas con púas, como los mayales y las estrellas de la mañana, también se clasifican como garrotes. Otorga al usuario la capacidad de llevar un club con facilidad. Aumenta pasivamente los ataques Bloodhounding en 1. Aumenta pasivamente la posibilidad de que el efecto de estado stun se aplique en un 1%. Como resultado de acciones repetidas, se ha creado la habilidad Modo de derribo no letal. Modo de derribo no letal pasivo / activo LV1-00. Al luchar, la forma habitual de avanzar es matar al enemigo. A veces, sin embargo, esa no es la mejor manera, simplemente la más fácil. Cuando necesites derrotar a alguien sin matarlo, esta habilidad será de lo más útil. Aumenta pasivamente la posibilidad de noquear a los enemigos cuando intentas hacerlo en un 1%. Cuando esté activo, será casi imposible matar a tus enemigos. Tus golpes con espadas usarán automáticamente la parte plana de la hoja y cualquier arma de fuerza contundente apuntará a desarmar, desactivar y noquear en cualquier oportunidad. Ambas habilidades nuevas fueron bastante útiles, y la maestría del club lo fue más en opinión de Issei. Tenía la intención de diversificar un poco sus habilidades con respecto a su armamento, por lo que obtener 2 habilidades de armas más en un día fue bastante bueno. Si bien podía obtenerlos muy fácilmente comprando los libros de habilidades en la tienda del jugador, Issei prefería obtener las habilidades usándolas en combate. Simplemente, se sentía más bien de esa manera. No sabía cómo explicarlo. Ahora bien, vayamos al último piso. Murmuró una vez que comprobó que todos los nudos estaban seguros y que había saqueado a fondo a todos los Flintinia para asegurarse de que no tuvieran nada con lo que romper sus ataduras.
La puerta que conducía a la sala de purificación estaba cubierta de rayones y abolladuras, lo que indicaba que alguien, probablemente los zombies, habían estado tratando de entrar en la sala durante un tiempo antes de perder interés y alejarse. Al cruzar la puerta, Issei arrugó la nariz cuando el olor de las personas que vivían en un espacio cerrado durante unos días asaltó su nariz. Espera un momento, se supone que el tercer piso es grande, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esos 8 idiotas vivían en esta pequeña habitación? Issei se preguntó mientras miraba la habitación en la que se encontraba ahora. Había literas en una pared, junto con un baño abierto en el otro lado. Los armarios que presumiblemente contenían comida y agua estaban en el medio de la habitación. En el extremo opuesto de la habitación a la puerta, había una silla con una consola frente a ella y una gran ventana que miraba hacia algo. No había otras salidas de esta habitación. Caminando hacia la consola, Issei notó que un lado tenía pantallas de circuito cerrado de televisión que cubrían incluso más de la instalación que la estación de seguridad en el piso anterior. Así que esta habitación realmente fue concebida como una especie de fortaleza. Realmente comprensible. La puerta tenía al menos un pie de grosor y este lugar, si solo 1 o 2 personas estuvieran atrapadas aquí, podrían vivir quizás un par de semanas antes de que las cosas se volvieran problemáticas para ellos. Hola, ¿qué es esto? Issei miró por la ventana un gran contenedor cilíndrico que se encontraba en el medio de la habitación fuera de la sala de control. Varios tubos gruesos conectados a él que estaban marcados como Intake o Utake respectivamente. Parecía extrañamente familiar por alguna razón, mirando la consola, casi se cae de bruces cuando vio que se llamaba generador de neurotoxinas y que estaba llena hasta el borde con gas venenoso. En serio, estos purificadores estaban robando seriamente todas las ideas de Valve. Primero Half-Life y ahora Portal 2. Pide disculpas a Valve, malditos fanáticos ladrones. Pensó enojado el security. Le gustaban esos juegos, maldita sea, y no aprobaba que un montón de cultistas lunáticos les robaran. Suspirando para liberar la tensión, Issei examinó los controles. Por lo que pudo ver, esta cosa estaba configurada básicamente para bombear la neurotoxina a las madrigueras de Ratman al presionar el gran botón rojo allí en el centro. Para gran irritación de Issei, no parecía haber ninguna forma de drenar o deshacerse de la toxina además de bombearla a las madrigueras. Como confiaba en Rockania tanto como podría haber lanzado un tanque antes de obtener el Boosted Gear y el Gaming Gear, dudaba mucho de que las cosas en el tanque fueran menos letales de lo que habían sido cuando Seto San la había reprendido, así que no había forma de que dejara las cosas en las madrigueras. Issei sonrió cuando encontró una pequeña laguna encantadora en la forma en que se configuró el sistema. No podía descargar la gasolina deliberadamente sin ningún motivo, seguro, pero podía preparar un lote de algún otro tipo de gasolina y bombearlo al tanque, lo que haría que las cosas que estaban actualmente en el tanque fueran bombeadas a algo. Issei no estaba seguro de si era un horno o un tanque de almacenamiento de algún tipo. Fuera lo que fuera, estaba seguro de que era una mejor alternativa que bombear neurotoxina en las madrigueras y posiblemente soltarse en la ciudad de Q. Desafortunadamente, la química no era algo en lo que Issei estuviera tan interesado. Conocía los gases comunes, además de algunos otros, pero tenía poco conocimiento sobre lo que podría ser no letal. Casi lo único que podría ser bueno sería el óxido nitroso o el gas de la risa. Si se inhala demasiado, recordó algo que le dijo un dentista una vez, podría causar problemas mentales y físicos. Además, era un gas licuado, cuando lo usaban los dentistas de todos modos, por lo que podría tener un efecto si se salpicaba de alguna manera sobre la piel o los ojos. Además, si se inhala sin oxígeno, podría causar ataques al corazón. Issei tuvo que usar algo que podría, potencialmente, causar la muerte, ya que recordaba muy bien lo que le había sucedido al generador de neurotoxinas que había alcanzado niveles peligrosamente no letales en Portal 2. La maldita cosa había implosionado. No tenía ningún deseo de que esta base explotara a su alrededor, muchas gracias. Con cuidado, el niño ingresó los comandos para crear la nueva mezcla de gas y bombearla al tanque principal. Un BZZT. Le llegó un ruido desde la consola. Error. Cantidad insuficiente de oxígeno disponible. ¿Desea descomponer el contenido del tanque principal para liberar oxígeno para hacer esta mezcla? SNG. Aún mejor. Issei pensó alegremente. Había estado nervioso acerca de qué hacer con la fórmula llamada veneno para ratas que existía actualmente. Dejarlo por ahí había sido buscar problemas, así que esto fue un alivio.
Además, ahora que había ojeado a fondo los menús de la consola, descubrió que simplemente podía destruir las reservas de productos químicos que esta instalación tenía en la habitación contigua. De esa manera, incluso si los purificadores regresaron y descubrieron que había hecho un cambio, tienen que traer más productos químicos para reemplazar lo que había destruido. Ganar, ganar. Presionando la tecla y en la consola, observó y escuchó con satisfacción cómo las bombas cobraban vida y se retiraba el brebaje mortal en los tanques, el tanque se llenaba de agua y luego el agua se enviaba directamente a un horno. ¿Era eso seguro? Probablemente no. Mientras se bombeaba el gas hilarante al generador, Issei esperó hasta que la pantalla mostrara que el tanque estaba lleno, antes de desechar todos los demás productos químicos en la habitación contigua. Allá. No se producirían más gases asesinos aquí, al menos por el momento. Bloquear la solapa de plástico que tenía el botón Big Red fue problemático, pero Issei descubrió un pegamento de plástico útil en un armario de almacenamiento cercano, así que lo usó. Realmente disfrutaba tendiendo trampas para frustrar a sus enemigos. Ser una mosca en la pared cuando trataron de usar el lugar, trabajo hecho, Issei volvió arriba y se encontró con 7 Flints muertos y una niña desaparecida. Todos los Flint habían sido estrangulados, con finos alambres de metal todavía envueltos alrededor de sus cuellos. Inmediatamente, Issei cargó hacia la entrada/salida principal de la instalación. ¿Por qué?, te preguntarás. La razón era simple. En ninguna mazmorra en la que había entrado hasta el momento había salido nunca igual en la que había entrado. Una simple deducción le dijo que probablemente era el hombre de la capa negra que había matado a los Flint y secuestrado. Rocanía. Aparte de los purificadores, él era la única otra persona que conocía este lugar y los purificadores no matarían a sus propios hombres, probablemente. Acercándose a la puerta de vidrio que bloqueaba su camino al primer piso, Issei no dudó en apretar su puño blindado, retirar su brazo, llenarlo con MP y atravesar la puerta sellada tan pronto como vio la tarjeta de lectura destruida y chispeante. Dispositivo. La puerta no solo se hizo añicos, explotó de su puño, salpicando el deslumbrante pasillo blanco con pedazos de vidrio. Ignorando eso, así como la ventana emergente que siguió a su acción, Issei cargó por el pasillo, siguiendo las señales hacia la entrada principal de las instalaciones, que estaba en el lado opuesto de la base subterránea a la entrada trasera que Issei había usado. Conducía a un largo pasillo que el security apenas había mirado durante su destomificación del primer piso de la base. Estaba cubierto con metal plateado que probablemente era acero. Probablemente. En este momento, Issei atravesó el largo pasillo con toda la fuerza de sus estadísticas, que no eran despreciables. Mientras corría, el niño escuchó un fuerte bam que sonaba como un puño golpeando metal. ¡Mierda! ¿Qué diablos está pasando, pedazo de mierda de puerta de mierda? Gritó un hombre, su voz resonando por el túnel. ¡Maldito inútil de mierda! Cuando Issei dobló la única esquina del túnel, se detuvo al ver que la puerta circular, que presumiblemente conducía a la salida, se cerró herméticamente, mientras que Rocanía, todavía atada, ahora amordazada y con aspecto algo aterrorizado, estaba tirada en el suelo. Mientras que una figura con una capa negra y una capucha que lo cubría se paró frente a la puerta, aparentemente mirando a la puerta como si eso misteriosamente hiciera que se abriera. Al escuchar llegar a Issei, la figura se dio la vuelta y lo miró fijamente. El tipo de cuerpo encapsulado por la capa era sorprendentemente delgado y hacía que la figura pareciera andrógina en la prenda que ocultaba la forma. Su rostro estaba oculto por una máscara de cara completa negra que no tenía rasgos excepto por un par de ojos brillantes. ¿Quién diablos eres tú? ¿El hombre? Exigió bruscamente. Sin embargo, ahora que Issei lo pensó, sin la distorsión causada por el túnel, sonaba menos real y más como un cambiador de voz. Akatsuele V-17 Agente Flamberge, yo soy el que mató a los hombres rata, Agente Flamberge. Issei dijo firmemente. Aunque no entendía por qué solo había un nombre sobre el título del hombre, ese título en sí mismo era razón suficiente para hacerle ignorar la incorrección de su nombre real. El hombre se sobresaltó levemente ante el nombre. Un golpe directo, por lo que parece. Ja. Así que mataste a esas pequeñas manchas de mierda. ¿Y qué? La figura encapuchada se burló. Nada. Me preocuparía más mi reacción a lo que le hiciste al personal de la madriguera de Radman Breder, así como a este lugar. El security respondió suavemente. Eliminar idiotas del acervo genético debería ser recompensado, no castigado. Flamberge se burló con desdén.
Considerando que también eres un purificador, te estás golpeando en la cabeza con esa declaración también. Issei señaló. Esto, por alguna razón, hizo que Flamberge se riera a carcajadas, como si encontrara gracioso lo que Issei estaba diciendo. ¿Un purificador, te refieres a mí? La figura se rió. Oh niño, perece el pensamiento. Soy más que humano. En un destello de luz, la capa desapareció, reemplazada por una mujer alta y escultural que vestía un vestido negro, con cabello largo de color púrpura, y un par de grandes alas de plumas negras que brotaban de su espalda. Estoy caído. Ella declaró con arrogancia. Armaros el menor LV34 maldito de Dios / agente Flamberge / facción de los Grigori de Cocabielo, mierda. Capítulo 12. Rompiendo el Flamberge. Desafortunadamente, Issei estaba bastante familiarizado cuando se trataba de enfrentarse a mujeres poderosas. Las palizas casi diarias que había recibido de Katase y Murayama constituían la mayoría de estos casos antes de que despertara a lo sobrenatural. El cambio en su vida solo había llevado a un repunte en ese tipo de confrontaciones. Sus encuentros con Rias Gremor y Sona Citri, cada vez más irritadas, fueron los más destacados de esos casos, que afortunadamente no fueron violentos. Por alguna razón, Murayama al menos parecía un poco nostálgico, por no haberlos espiado cada vez que la veía estos días. Casi como si lo extrañara espiando en el club de kendo de chicas por alguna razón. Las chicas son tan raras. De todos modos. Con todo esto en mente, el hecho de que Issei estaba bastante tranquilo cuando se enfrentó a la revelación de Flamberge de que ella era en realidad un ángel caído de un poder no despreciable. Hammersmith ni siquiera necesitaba activarse inmediatamente después de la revelación, en cambio, instintivamente activó observar para tener una mejor idea de lo que estaba enfrentando. Nombre: Armaros el menor clase. Título: Maldito de Dios / agente Flamberge / facción de los Grigori de Cocabiel nivel 34 HP. MP. STR. Esta. Dex. Ente. Sabio. Luke. Cha. LD. Armaros del Ser es un ángel caído de bajo nivel relativamente joven nombrado en honor de uno de los Fallen Cadre del mismo nombre, de ahí su designación como del Ser. Resentimiento por su epíteto, se ha esforzado por demostrar que es útil para Cocabiel y obtener reconocimiento por sus propios méritos y acciones. Despiadada, despiadada y completamente despreciativa de los seres que no sean caídos, y con un desprecio particular por la humanidad, a la que considera el mayor error de Dios, se ha hecho un nombre como una poderosa, para un caído de 2 alas, de todos modos, miembro de la facción del Ángel de las Estrellas. Fue en este punto que Issei tuvo que hacer que su Sacred Heart le imponga la calma. Mente del jugador activado. Bueno, estoy impresionado de que un humilde humano haya logrado llegar tan lejos. Por patéticos que fueran, los hombres rata seguían siendo criaturas nacidas del mundo oculto. Uno de los mayores errores del padre debería haber sido superado fácilmente por a ellos. The Fallen se burló, mirando a Issei con una expresión de absoluta superioridad y desprecio. El vestido que llevaba puesto parecía una mezcla entre un kipao chino casado con los hombros hinchados y las mangas grandes y drapeadas de un vestido de fiesta occidental. Cuando se combinó con los tacones altos que llevaba puestos, Issei tuvo que preguntarse qué también pelearía en el suelo, antes de resistir el impulso de abofetearse por su estupidez. Tenía un par de alas gigantes que emergían de su espalda, lo que significaba que podía volar. Dudaba mucho que el ser frente a él estuviera alguna vez preocupado por tener que luchar mientras estaba parado en la tierra. Hago todo lo posible para superar las expectativas de la gente. Respondió secamente. ¿Hay alguna razón por la que te estás fugando con este idiota? Sacudió su casco hacia la atada roca Nia. Tan completamente patética y cobarde como es, su habilidad para inventar venenos es respetable, para un ser humano. Armaros respondió distraídamente, lanzando una mirada desdeñosa hacia la forma temblorosa de su cautivo. Se la puede poner a trabajar por una causa mayor que su propia vida. Al menos será útil, por un tiempo. Aunque me gustaría mucho verla expiar sus crímenes, preferiría que no la pusieran a trabajar en la fabricación de más instrumentos de asesinato en masa. Issei dijo sombríamente. Me temo que tendré que pedirte que la dejes donde está. Vaya, ¿no somos la basura educada? La mujer alada se burló. Extendió una mano y una lanza de luz verde apareció justo a tiempo para que ella la agarrara. Solo queda una opción para basura como tú, humano, puedes morir rápidamente o hacer que te lo extiendan. Con eso, hizo girar el arma de luz y se la arrojó a Issei.
Rápidamente respondió arrojándose a un lado, sacando simultáneamente sus espadas de su inventario y cargando contra los caídos sorprendidos. Esquivaste mi lanza. Armaros estalló en estado de shock, incluso cuando manifestó un par de espadas de la luz y bloqueó el doble golpe de Issei. Ella lo empujó hacia atrás, pero Issei cedió terreno lentamente. Apretando los dientes, los caídos gruñeron de frustración. Esta fuerza, ningún humano debería ser capaz de igualarme en fuerza o esquivar mi espada. ¿Qué clase de bestia eres? 100% humano, presente y contabilizado. Issei gruñó mientras continuaba empujando sus cuchillas con las suyas, antes de lanzarle una patada en la rodilla. Gruñó levemente cuando su pie logró impactar. Se sentía como si acabara de intentar patear una de esas viejas pelotas de fútbol de cuero que usaban en los años 50. Aún así, claramente lo sintió, lo que pareció sorprenderla aún más. Ella se tambaleó hacia atrás, pero aún así se las arregló para parar su siguiente corte. A pesar de su elección poco práctica de ropa, esta Fallen obviamente tenía al menos alguna habilidad con una espada. Al recuperar el equilibrio, Armaros dejó escapar un grito de pura furia. En un instante, ella había manifestado una nueva lanza de luz sobre cualquiera de sus hombros y los envió volando hacia Issei casi a quemarropa. La única forma de esquivarlo era retirarse, así que eso fue lo que hizo. Las lanzas se estrellaron contra el suelo y quemaron donde había estado parado con una facilidad aterradora. Al instante siguiente, el ángel caído se había lanzado hacia él como un misil con un solo aleteo de sus alas. Su hombro se estrelló contra él como un maldito camión y lo envió volando de cabeza por el túnel. Issei solo evitó estrellarse contra la pared, logrando apuñalar su gladius en el suelo y aferrándose por su vida, la hoja formando una grieta afilada en el suelo mientras era arrastrada con él. Como si estuviera en una película, Issei se detuvo gradualmente y logró aterrizar temblorosamente sobre sus pies. Has perdido 70 HP. El daño se redujo a la mitad debido a la activación de indomabilidad. Gracias, Gamingear, por afirmar lo descaradamente obvio. Mirando hacia arriba, el jugador vio que Armaros abrió la puerta que daba al exterior con su espada, con tanta dificultad como la que tenía su madre para cortar queso con un cuchillo de cocina, antes de agarrar a Nia. Rápidamente, la apuntó con su gladius y usó su nuevo hechizo. Prisión de ataduras de cuerdas. Gritó. Pequeños portales se abrieron alrededor de Armaros la menor y trozos de cuerda salieron disparados, enredando sus extremidades tan rápido como lo permitía el hechizo. Kerem. ¿Qué truco tan patético es este? El ángel caído rugió mientras luchaba contra sus ataduras. El Sekirite usó este tiempo para correr hacia adelante, agarrar al científico purificador y comenzar a reservarlo por el túnel. Nia, evidentemente decidiendo que estar en manos de un compañero humano era mejor que ser esclava de un caído, no luchó mucho. Regresando al tercer piso de la base, Issei arrojó a Nia a la habitación donde había estado escondida anteriormente y cerró la puerta de golpe. Nada estaba entrando allí a toda prisa. Con otro grito furioso que le recordó demasiado a Issei y el grito de caza de un raptor, Armaros atravesó las paredes de la base del purificador como si fueran madera de balsa, con una lanza de luz en su mano dirigida directamente a Issei cuando él se volvió para mirarla. Ahora que no tengo que preocuparme por matar al testigo, Flame Spear. Gritó Issei, enviando una lanza de llamas que brotó de su espada extendida y directamente hacia la mujer voladora. Suficiente con los trucos de bajo nivel. Armaros gritó, atravesando el ataque con un solo golpe de su propia arma ligera, lo que la dejó expuesta al hechizo que Issei había lanzado inmediatamente después de Flame Spear. Prueba la bomba ardiente. El gamer sonrió detrás de su memp cuando la bola detonó justo debajo de Fallen, envolviéndola en una bola de fuego. Tampoco bajó la guardia ante eso, disparando rápidamente una andanada de bolas de fuego al fuego y al humo para aumentar la destrucción. Dudaba que hicieran tanto daño. Si era tan fácil matar a un caído, incluso uno con solo 2 alas, entonces dudaba mucho que alguien con una actitud tan arrogante hubiera sobrevivido tanto tiempo como ella. Descaro. El objetivo de sus hechizos chilló, alejando el fuego de ella con una explosión de luz brotando de su piel. Su vestido había recibido bastante daño, con varios agujeros y marcas de quemaduras ahora decorándolo, y una de las mangas se había arrancado o simplemente se había caído después de ser cortada. En cuanto a las heridas, todo lo que tenía eran un par de quemaduras menores aquí y allá. Hablar de duro. Tú. Armaros se enfureció mientras ella lo miraba fijamente. Si las miradas pudieran matar, Issei probablemente se habría reducido a una mancha en el suelo en un instante.
Maldito pedazo de basura, ¿te atreves a hacerme daño? ¿Te atreves a arruinar mi ropa? Voy a arrancarte la piel de tu cuerpo ensangrentado y usarla para coser un vestido nuevo. Wow, ¿enojado mucho? No puedo evitar tener la sensación de que arruinar tu extremadamente extraña elección de ropa es en realidad la mayor de las dos ofensas a tus ojos. Issei dijo arrastrando las palabras, haciendo todo lo posible para parecer imperturbable. Esta ropa la hice yo mismo, peón. El ángel caído gruñó. Ah. Eso tiene sentido. Issei asintió inconscientemente. Tener tu propio trabajo arruinado apesta, como esa vez que Matsuda había sobrescrito sus archivos guardados para Legend of Dragon con Uelo Katamari. Le había tomado bastante tiempo perdonar a su amigo por eso. No lo mires así. Legend of Dragon fue un clásico. Sin palabras, los dos combatientes se enfrentaron y comenzaron a planear sus respectivos ataques en sus mentes. Issei sabía que ella estaría lista para sus hechizos de fuego en este punto y dudaba que su prisión de atadura de cuerdas pudiera ralentizarla por más de unos segundos con la forma en que manejaba esas espadas de luz. Aparte de todo eso, luchar contra ella a distancia fue una estupidez. Tenía la capacidad de crear y disparar lanzas de luz L mayúscula sin necesidad de palabras o gestos, y también podía controlarlas telequinéticamente. Agregue a eso su experiencia presumiblemente mayor en la lucha e Issei sabía que lo cortarían en pedazos si intentaba pelear con ella a distancia. Entonces, el cuerpo a cuerpo, donde ya había probado que al menos estaba cerca de igualarla físicamente, era su mejor opción. Casi como si alguien hubiera tocado una campana para comenzar la siguiente ronda, tanto Issei como Armaros hicieron sus movimientos al mismo tiempo. El Sekiritei cargó hacia adelante, listo para esquivar y bloquear cualquier lanza que se le lanzara. Armaros voló hacia atrás y hacia el gran atrio, dirigiéndose hacia el techo. ¡Oh, mierda! Issei miró la gran cantidad de lanzas de luz que Armaros había colocado a su alrededor. Tenía que haber más de 2 docenas de ellos. A juzgar por la mirada de tensión en su rostro, esto estaba cerca de su límite. Morir. Ella gritó y envió las armas mortales directamente hacia él. Escudo de barrera menor. Issei ordenó que el tiempo aparentemente se ralentizara a su alrededor mientras manipulaba su mana lo más rápido posible, utilizando su habilidad Dual Casting recién adquirida antes de usarla nuevamente, colocando los 4 escudos uno sobre el otro. Luego usó escudo unificado 3 veces, primero fusionando los 4 escudos en 2 y luego los 2 escudos en 1. Era una aplicación que había ideado sobre la marcha hace un momento, pero si los escudos conservaban la bonificación de durabilidad que la habilidad les otorgaba incluso después de fusionarse nuevamente, las lanzas llovieron sobre el baluarte defensivo de Issei. Varios no lo alcanzaron por completo y se estrellaron contra el piso de concreto y los cadáveres de zombies que yacían sobre ellos, desgarrando trozos de piedra y desintegrando completamente los cadáveres con facilidad. El resto cayó de lleno sobre el escudo doblemente reforzado de Issei. Los primeros rompieron el borde exterior. Los siguientes extendieron la debilidad al resto del escudo. Los últimos 5 redujeron los últimos fragmentos de durabilidad de él, rompiendo el escudo en pedazos, con las lanzas atravesándolo y apuntando directamente a Issei. Campo de reducción de fuerza, piel de bronce. Issei ya había comenzado a lanzar incluso cuando su barrera comenzó a ceder, y sintió que su MP estaba a punto de agotarse con la activación de esas 2 habilidades. Agarró una de las pocas pociones MP que le quedaban de su inventario y la aplastó con una mano. Como esperaba, el efecto fue exactamente el mismo que si lo hubiera bebido, dándole suficiente MP para mantener los hechizos por un poco más de tiempo. Entonces las lanzas estaban sobre él. Aunque se ralentizaron ligeramente por su campo de reducción de fuerza, todavía eran increíblemente rápidos. Tuvo la suerte de evitar 2 retrocediendo un paso, pero los otros lo golpearon de lleno en el pecho. ¡Gaa! Issei se atragantó cuando fue arrojado hacia atrás patinando varios pies. Se sentía como si un caballo lo hubiera pateado. Has perdido 265 CV. Mierda en un palo. Esa es la mayor cantidad de HP que he perdido de una sola vez. Issei hizo una mueca mientras presionaba una mano contra su coraza. Había abolladuras donde había sido golpeado, pero todavía estaba en condiciones de servicio. Armaros lo miraba fijamente. Esa armadura, es más que un disfraz, dijo al darse cuenta repentinamente. Fue forjado con magia. Solo un idiota se enfrentaría a un caído mientras usa acero normal. Issei le informó con aspereza. Ahora es mi turno, disparo a la tierra.
La repentina aparición de un gran misil hecho de roca dirigido directamente hacia ella no sorprendió demasiado a los Kairos. Ella simplemente convocó una espada curva de luz y la estrelló contra la grava. Sin embargo, mientras hacía eso, Issei estaba cargando contra ella. No tenía ni la más remota esperanza de vencerla. Eso era lo que le decía la lógica convencional. Era demasiado poderosa, demasiado resistente. Todos sus mejores hechizos apenas la irritaban. Incluso suponiendo que él pudiera forzarla a un duelo cuerpo a cuerpo, ella todavía era físicamente superior a él y tenía un dominio de esas armas de luz suyas que probablemente excedía con creces su propia habilidad floreciente con sus espadas. Además, quién sabe qué más tenía bajo la manga. Ese era el límite de ser un humano básico. Al menos fue sin la intervención de los dones del dios de la Biblia. Adelante, Ruize Critical. Gritó Issei, disculpándose mentalmente con Drake por nombrar mal su Gear. En un destello de luz roja, el Boosted Gear apareció en su brazo. Aumentar. Un Sacred Gear. Exclamó el caído. La ráfaga del Bost era aún más embriagadoramente poderosa ahora, con sus estadísticas físicas por encima de 100. Sentía que podía hacer cualquier cosa. Saltando en el aire con un grito, Issei se elevó hacia Armaros como una bala. Retirando su Gladius, lo llenó junto con su brazo con más poder antes de atacar a los caídos, que trató de bloquear con su espada de luz como lo había hecho antes. El Blood Metal Gladius de Issei atravesó fácilmente el arma de la luz, destrozándola en motas. A pesar de su conmoción muy obvia, Armaros logró esquivar la mayor parte del ataque, con la única excepción de un largo corte en la mejilla y un mechón de cabello. «Tu perro». Ella aulló y arremetió con una lanza de luz que acababa de crear. Issei lo bloqueó, pero logró desarmarlo de su Swordbreaker, tal fue la fuerza de su golpe. Su arma cayó ruidosamente al suelo. Aumentar. Sintiendo el vigor fresco de otro Bost, Issei dio una voltereta en el aire, para aterrizar con los pies primero contra la pared e inmediatamente patear nuevamente, dirigiéndose directamente hacia los Kairos. ¿Qué pasa? Ella exigió mientras arrojaba lanza tras lanza de luz hacia él. Ningún ser humano debería ser tan poderoso, incluso con la ayuda de un Ruize Critical. Issei no se molestó en responder. No tenía intenciones de dejarla vivir. Había matado a demasiadas personas para permitirle escapar. Destrozó las lanzas de luz a un lado con rápidos cortes de su espada, su atención se centró únicamente en su oponente. No puedes matarme, humano. Soy un ángel caído. Tengo más de 5 siglos. Armaros se enfureció. Estaba matando humanos humildes antes de que el abuelo de tu abuelo fuera una mirada lujuriosa en los ojos de su padre. Caerás como ellos. Un gruñido salvaje se apoderó de él. Como el infierno lo haría. Golpeando a Armaros, clavó su Gladius en su hombro izquierdo, logrando dominar cualquier forma de defensa que tuvieran los Kairos. Hundiendo la hoja hasta la empuñadura, Issei gritó cuando de repente lo agarró por el brazo derecho y lo arrojó a través de una pared y al piso justo enfrente de la puerta del tercer piso. Has perdido 300 HP. Te quedan poco más de 100 CV. También había dejado su Gladius incrustado en el cuerpo de su enemigo, lo que realmente apestaba. Fue bueno que su Boosted Gear duplicara su resistencia y su fuerza, de lo contrario, estaba bastante seguro de que el último ataque habría sido un knockout técnico para él. Issei jadeó y luego tosió. Estaba seguro de que acababa de escupir un poco de sangre allí. Obligándose a sentarse, miró hacia arriba y se encontró con la mirada enfurecida e indignada de Armaros mientras ella entraba en el área del laboratorio, con la hoja aún sobresaliendo de su hombro. Tú, escoria. Tú, tan por debajo de mi desprecio que no mereces un nombre. El caído chilló. ¿Te atreves a derramar mi sangre? ¿Te atreves a hacerle daño a alguien que está más por encima de ti que tú sobre el insecto más bajo? Arrástrate por el suelo y pide perdón, humano. Ya que no obtendré ninguno, no tiene sentido. Issei pensó sarcásticamente. Hizo un esfuerzo y luego se levantó tembloroso, tropezando un par de veces, pero logrando ponerse de pie, no obstante. Más esfuerzo inútil. Defiant gruñó, aunque había una expresión sorprendentemente desconcertada en su rostro. ¿Cómo? He golpeado y roto tu cuerpo. No deberías poder moverte, y mucho menos ponerte de pie. Entonces, ¿cómo estás parado? Ya sabes, en todo este tiempo, en realidad nunca he tenido que pelear con todo. Issei se rió entre dientes húmedamente. Nada ni nadie ha valido la pena. Después de todo, no luchas con todas tus fuerzas contra los débiles. ¿Y qué? Armaros espetó irritado.
Estoy diciendo, armaros el menor, que ahora voy a luchar contra ti con todo lo que tengo. El security respondió simplemente, notando el tic en un ojo ante su apelativo tan despreciado. ¿Qué dices, socio? Aumentar. 3 impulsos. No, eso no es posible. La caída entrecerró los ojos ante el guantelete carmesí con sospecha. Eso no es Duice Critical. ¿Qué Sacred Gear es ese? No te vas a enterar, porque te voy a matar. Issei declaró, el poder surgiendo a través de él una vez más. Equipo de jugador. Juego encendido. ¿Eso, qué es ese Sacred Gear? Armaros parpadeó estupefacto cuando la armadura azul del Gamers Gear apareció en el brazo derecho de Issei antes de que sus procesos de pensamiento se reiniciaran. No, antes de eso, tos. Tienes 2 Sacred Gears. Tanto más para golpearte contra el suelo. El security gruñó mientras cargaba hacia adelante. Incluso mientras corría, metió la mano en su inventario y sacó otro par de pociones de maná, destrozándolas sin siquiera interrumpir su paso mientras cargaba hacia adelante. A la ensangrentada y maltratada Fallen le tomó un momento reaccionar, tal fue su sorpresa ante el hecho de que su enemigo poseía múltiples Sacred Gears. Tener 2 era casi inaudito fuera de cuando Azazel los implantó en las personas, por lo que ver a alguien claramente fuera de Grigori empuñando 2 Sacred Gears fue un shock para el sistema de armaros. Y cuando empezó a reaccionar, ya era demasiado tarde. Issei echó hacia atrás su brazo derecho, lo cargó con suficiente magia para impulsar un bote lleno de sus hechizos de fuego, y lo lanzó hacia adelante en un poderoso golpe superior que se estrelló contra la mandíbula del ángel caído con la fuerza suficiente para romper el concreto. De hecho, la hizo perder el equilibrio e hizo que sus ojos se pusieran en blanco por un momento. Enemy Armaros queda aturdido durante los siguientes 15 segundos. Perfecto. Alcanzando, Issei agarró la empuñadura de su Gladius y la arrancó de su prisión carnosa con una salpicadura visceral de sangre y un grito de dolor. Dando un paso inteligente a su alrededor mientras Armaros instintivamente se encorvaba de dolor, lo cargó con más magia y lanzó un poderoso corte vertical entre sus alas, justo sobre su columna. ¡Ah! Ella gritó en agonía mientras giraba, sus ojos eran prácticamente salvajes. Ya no había ningún pensamiento o conciencia en esos ojos, solo una abrumadora sed de sangre. Desafortunadamente para Issei, evidentemente había hecho de la manipulación de la luz una acción instintiva para ella, ya que agarró una lanza de luz del aire y se abalanzó sobre él con ella. Al mismo tiempo, Issei se abalanzó sobre ella con su Gladius, apuntando a su cabeza. SHNK. /SHNK. Los 2 combatientes se encontraron y se congelaron antes de que Issei retrocediera tambaleándose y cayera boca abajo, la lanza de luz lo atravesó y se disolvió mientras lo hacía. Armaros soltó algo ininteligible antes de estirar una mano para tirar débilmente de la hoja alojada dentro de su garganta. Cayendo de rodillas, agregó su otra mano al esfuerzo y apenas logró sacar el arma, dejando que cayera al suelo con un estrépito. Temblando de pie, se llevó una mano a la herida que brotaba sobre la ruina de su garganta y miró asesinamente a Issei por última vez antes de desaparecer en una nube de plumas negras. El silencio reinó en la gran instalación antes de que el único ocupante móvil se moviera. Con un brazo temblando, Issei buscó dentro de su inventario para sacar una poción de salud, con los ojos fijos en la pantalla que flotaba frente a él. Advertencia. Te queda un HP. Se recomienda que utilice algún método para recuperar su salud en este momento. Un punto de salud, había estado a un solo punto de morir. Ese fue un pensamiento más que levemente aleccionador. Aplastando la poción, y 2 más después de eso, Issei finalmente encontró la fuerza en sus piernas para ponerse de pie mientras su salud se regeneraba lentamente. Desafortunadamente, su coraza se desmoronó en pedazos por el daño acumulado que había recibido durante la pelea. Justo lo que no necesitaba, además de todo lo que estaba pasando aquí. Voy a sentir esto en la mañana, murmuró el chico mientras abría su menú y desarmaba los restos de la coraza. Le había gustado esa pieza de armadura, maldita sea. Una gran cantidad de notificaciones parpadeaban para llamar su atención, pero tenía algunos asuntos más urgentes que atender, como agarrar su Gladius y Swordbreaker. Ya había perdido una pieza de equipo en esta debacle y no estaba dispuesto a perder más, oponente caído o no. Su Gladius goteaba sangre y parecía que había visto días mucho mejores, por lo que lo colocó en el inventario con mucha cautela. Se han separado 5 mililitros de sangre caída de Blood Metal Gladius. ¡Qué útil! También limpia. ¿Limpia el inodoro encima de eso?
Reconociendo que estaba al borde de la histeria leve por su encuentro cercano con el segador, Issei se aplastó y se obligó a calmarse. Luego miró las notificaciones que se habían acumulado mientras luchaba por su vida. Como resultado de una acción específica, se ha creado la habilidad Power Strike. Golpe de poder activo LV1-00. Una aplicación básica de Reinforcement Magic. Power Blow simplemente canaliza la magia al implemento o parte del cuerpo que el usuario desea y agrega fuerza detrás del golpe, agregando una fuerza destructiva no despreciable a ese golpe. Solo se puede usar en equipos con los que el usuario está en contacto o en el propio cuerpo del usuario. Las armas de proyectiles no son un objetivo adecuado para esta habilidad. Los arcos pueden apuntar, pero a menos que estén encantados para que sean irrompibles, existe una alta probabilidad de que se rompan después de un solo uso. Cuesta entre 10 y 50 MP para usar. La fuerza añadida al golpe depende de la cantidad de MP que le añada el usuario. Luego, la cantidad de MP se multiplica por 2. Como resultado de acciones repetidas, se ha creado la habilidad Corazón del Desválido. Corazón del Desválido pasivo / activo. Max. Un desválido está acostumbrado a que las probabilidades no estén a su favor. Por el contrario, las ocasiones en las que no tienen que luchar y luchar con todas sus fuerzas para sobrevivir son una rara y agradable sorpresa. Cuando se enfrentan a lo que la mayoría llamaría probabilidades insuperables, su desafío y determinación se convierten en un aura palpable que desconcierta a sus enemigos. Aumenta pasivamente LD en 10. Si LD no se desbloquea como estadística al obtener esta habilidad, se desbloquea como consecuencia de obtener esta habilidad. Solo se activa cuando el usuario se enfrenta a un enemigo de más de 10 niveles por encima de él. El usuario no tiene elección sobre si esta habilidad se activa siempre y cuando esté decidido a derrotar a su enemigo. Una vez que se activa Art of the Underdog, el enemigo o los enemigos son bombardeados con oleadas de la determinación del usuario, que actúa como la habilidad Intimidación. Los enemigos que tienen un LD 50 puntos por encima del LD del usuario son inmunes a los efectos de esta habilidad. Has herido de muerte a Armaros el Menor. Obtienes 4000 exp. La cantidad de experiencia ganada se reduce debido a que la muerte no es absoluta. Como resultado de tus acciones durante Boss Fight, obtienes 5 SGP de los 6 SGP disponibles. Logro obtenido. Breaker of the Flamberge. Título adquirido. Ambidiestro ha subido de nivel. LV6, LV7. Dominio de la espada corta ha subido de nivel. LV6, LV7. Resistencia al dolor ha subido de nivel. LV1, LV2. Resistencia al dolor ha subido de nivel. LV2, LV3. Prisión de ataduras de cuerdas ha subido de nivel. LV1, LV2. Blazing Bomb ha subido de nivel. LV3, LV4. Fireball ha subido de nivel. LV3, LV4. Escudo de barrera menor ha subido de nivel. LV5, LV6. Escudo al unísono ha subido de nivel. LV1, LV2. Campo de absorción de fuerza ha subido de nivel. LV5, LV6. Bronce Skin ha subido de nivel. LV5, LV6. Regeneración de HP menor ha subido de nivel. LV5, LV6. Lanzamiento dual ha subido de nivel. LV1, LV2. Power Strike ha subido de nivel. LV1, LV2. Te has ganado el título Molino de Habilidades. Issei silbó en silencio. Esa fue una cantidad bastante impresionante de habilidades niveladas a la vez. Sin embargo, iba a tener que encontrar una manera de molerlos más. Si nada más, el hecho de que sus habilidades fueran de tan bajo nivel había sido un factor que contribuyó a lo cerca que estaba de ganar su victoria hoy. Eso tendría que cambiar, pronto. Otra pantalla que apareció llamó su atención. Felicitaciones, asesino de gigantes. Por derrotar a un enemigo el doble de tu nivel, recibirás una recompensa en lugar del botín habitual debido a la forma en que derrotaste al Dungeon Boss. Seleccione 2 artículos de los 5 artículos a continuación. Se le otorgará un tercio al azar de los 3 que no seleccione. Libro de habilidades. Ethan / Flying Slash. Espada larga de metal de sangre. Mejora de Sacred Heart. Localizador de mazmorras. Libro de habilidades. Riken / puño de dragón. Coraza de metal de sangre refinada. Artículo obligatorio gratuito. Recompensa de misión. Daga dentada del Draugar parpadeando, y se inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado ante este nuevo desarrollo. Las recompensas aquí fueron realmente generosas.
Por otra parte, acababa de derrotar a alguien que era el doble de poderoso que él, en cuanto a nivel de todos modos, así que tal vez cualquier entidad dentro del Gamers Gear le estaba dando un soborno por hacerlo bien, quizás. El elemento de búsqueda también era interesante, pero se concentraría en eso una vez que hubiera dejado este lugar. Sacudiendo la cabeza, el Security examinó las 5 opciones. Las 2 habilidades eran interesantes. Una era la capacidad de convertir sus cortes de espada en ataques de proyectiles, similar a Roronoa Zoro y Aokeye Miauke no One Piece. El otro, a pesar de tener el mismo nombre que el puñetazo favorito de Son Goku en Dragon Ball Z, en realidad era un ataque de proyectiles, formando y disparando un misil de pura energía mágica con la forma de un dragón occidental. Mejor aún, era un ataque dirigido, lo que significaba que el enemigo podía esquivar todo lo que quisiera y el Riken se curvaba para intentar golpearlo de nuevo, con mayor velocidad y confiabilidad cuanto mayor era el nivel de la habilidad. Los otros también eran interesantes. La espada larga era exactamente como sonaba, una espada larga hecha de Blood Metal. Issei no pudo ver si tenía alguna habilidad especial o no, pero apostaba a que sí. El localizador de mazmorras definitivamente despertó su interés, ya que era una actualización del equipo de jugador que se integraba con él y permitía al usuario detectar y ubicar cualquier mazmorra dentro de un cierto radio. Y no hace falta decir que el chaleco antibalas era de gran interés para alguien que recientemente había perdido su propio conjunto para combatir daños. Haciendo malabarismos con sus deseos y necesidades por un momento, el jugador suspiró y marcó la Cuirass Blood Metal refinado y el localizador de mazmorras como sus opciones. La practicidad tenía que tener prioridad aquí. Encontrar otras mazmorras ahora que todas las bases de purificadores y guaridas de hombres rata que conocía estaban limpias era una prioridad si quería volverse más fuerte, y necesitaba reemplazar su armadura destruida lo más rápido posible. Con suerte, podría comprar las habilidades en la tienda en una fecha posterior, y la espada no era tan importante ya que actualmente se especializaba en espadas cortas, no en espadas largas. 2 artículos seleccionados, ahora eligiendo aleatoriamente la tercera recompensa, sí, se había olvidado de esa parte. Hecho. Se te ha otorgado el libro de habilidades Riken. No exactamente lo que esperaba, pero lo aceptaría. Abriendo su inventario, examinó su nueva coraza. Coraza de metal de sangre refinada. Blood Metal refinado es muy difícil de conseguir, ya que requiere un maestro herrero para forjarlo en la forma necesaria. Este ejemplo en particular ofrece más protección de la que podrías imaginar para una armadura ligera y también tiene varios otros encantamientos de uso. Armadura ligera, otorga 70 de armadura. Todas las habilidades dracónicas defensivas tienen sus efectos mejorados en más 15. Todas las habilidades y ataques realizados con un arma blanca suman más 5 a su daño total. Todos los ataques de fuerza contundente realizados contra el usuario tienen su daño reducido en 15. Como era de esperar de un equipo mejorado, fue muy bueno. Más del doble del valor de protección de la última, y algunos efectos muy buenos para arrancar. Issei lo equipó de inmediato y luego centró su atención en las otras 2 recompensas que tenía. Localizador de mazmorras. Esta es una actualización del equipo de jugador que permite a su portador detectar y rastrear mazmorras. Trabajando a través de una forma de radar mágico, la distancia, el diferencial de altura y el poder de cualquier mazmorra dentro del alcance se muestran a la vista del usuario. El localizador se configura automáticamente para llevar al usuario a la entrada de la mazmorra. Instalar en el Sacred Gear apropiado. Sin número. El artículo era un cuadrado azul del tamaño de un Satsuma, que cabía fácilmente en la palma de la mano de Issei. Presionando rápidamente vio como el cuadrado volaba hacia su brazo y se disolvía. 2 líneas blancas más bajaron por su brazo, a ambos lados de la primera. Eso también era nuevo. Reiniciar. La repentina llamada de su segundo Sacred Gear lo tomó por sorpresa. Luego, una oleada de debilidad le hizo caer sobre una rodilla, resollando de agotamiento. Entonces, ese no fue un sentimiento agradable. La pérdida de tanto poder te ha agotado temporalmente la energía. Sufres la desventaja de debilidad durante los próximos 5 minutos. Precioso. Justo lo que no necesitaba, además de todo lo demás. Issei pensó sarcásticamente. Presumiblemente, este fue el inconveniente del uso excesivo del equipo potenciado. La descripción de la habilidad Boss no decía que debilidad resultaría de dejar que se agotara el límite de 3 minutos, pero Issei estaba agriamente seguro de que se estaba actualizando con esa información cuando se arrodilló allí.
Luchando por ponerse de pie, decidió dejar el libro de habilidades Riken para más tarde. Por ahora tenía que agarrar a Nia y llegar al santuario Inejima. Tambaleándose hacia la puerta, la abrió y se detuvo, inexpresivo detrás del mem que llevaba puesto. Las cuerdas que habían atado a Roca Nia yacían tiradas en el suelo, mientras que la puerta del baño se cerró de golpe y el indicador mostró que la habitación estaba efectivamente ocupada por alguien. ¿En serio? ¿Estaba escondida en el baño? ¿Qué edad tenía? 5. Incluso mientras estaba bajo el efecto de la desventaja debilidad, que redujo sus estadísticas físicas en un 25%, todavía era lo suficientemente poderoso físicamente como para arrancar la puerta de sus bisagras. Como era de esperar, ya que la puerta de plástico y metal ligero solo estaba destinada a garantizar la privacidad de su ocupante, no su seguridad. Lo que lo recibió fue la vista de un cubículo vacío y una pared colgando libre. Una salida secreta. Empujar la puerta secreta para abrirla más mostró que había un pasaje corto que terminaba con una enorme puerta de bóveda que parecía requerir un código de 16 dígitos para poder acceder. «Fóllame corriendo». Issei gruñó, golpeando la pared con frustración. Esa mujer podría haber sido débil, pero estaba demostrando ser tan escurridiza como una serpiente. Bueno, no tenía sentido quedarse aquí ahora que la jefa del proyecto había corrido con el rabo entre las piernas. Se acercó y revisó el generador de neurotoxinas para asegurarse de que la mujer no había hecho un movimiento de último momento de vete a la mierda con él, pero aparentemente ella simplemente había corrido como el demonio. No sorprende, de verdad. Con ese deber cumplido, Issei salió de la habitación después de configurarlo para que se bloqueara. Nadie podría entrar allí sin los códigos, que había descifrado varias veces al azar. Ni siquiera él podría alquilar la habitación ahora. Decidiendo salir por la entrada principal que Armaros había abierto cuidadosamente para él, Issei se dirigió hacia allí después de enviar algunos hechizos Fireball a los cadáveres de los antiguos zombies y flins. No recibirían entierros, pero lo menos que podía hacer era asegurarse de que no se quedarán sentados y pudriéndose aquí por quién sabe cuánto tiempo. Incluso los peores hombres merecían algo de respeto en la muerte. La puerta, cuando llegó a ella, fue fácil de abrir gracias al daño que le había hecho Armaros. El pasaje después de la puerta era, una vez más, de un blanco cegador. En serio, Issei iba a tener unas palabras con el imbécil que había estado a cargo de la decoración interior de este lugar. Justo antes de la última puerta exterior había un kiosco de seguridad que Issei saqueó. Si las llaves fueran una moneda, sería rico, porque allí había al menos una docena de anillos de llaves. Lo que fue interesante fue un archivo abierto en la pequeña computadora con respecto a una ubicación final del purificador en Q, una conocida como la fortaleza. No se le dio una ubicación específica, solo que estaba en algún lugar en la parte sur de Q. Al notar eso, Issei activó el mecanismo de la puerta y entró en el ascensor que estaba detrás de ellos. Solo había dos botones, uno para el piso en el que se encontraba actualmente y otro para la entrada principal. Lo pulsó y esperó a que subiera el ascensor. Las gotas de lluvia siguen cayendo sobre mi cabeza, estoy oficialmente perturbado. Issei murmuró mientras la música sonaba durante el breve tiempo que el ascensor estuvo en movimiento. ¿Muzak? ¿En serio? Hoy no podía terminar lo suficientemente rápido para su gusto. Al salir una vez que el ascensor se detuvo, Issei se enfrentó a una puerta falsa que requería una tarjeta de acceso. Al no tener la paciencia para encontrar uno, simplemente abrió las puertas a la fuerza y luego las cerró de golpe detrás de él, dejando al security en una casa abandonada, la cocina de uno, para ser precisos. Mirando por la ventana, Issei vio la fábrica que era la capa superior de disfraz para la base del purificador ahora saqueada. No sabía por qué habían elegido arreglar las cosas de esta manera, ni le importaba mucho. Todo lo que iba a hacer ahora era caminar a casa y dormir malditamente. Informar a los diablos podría esperar hasta mañana. En otra parte Armaros la menor luchó por curarse a sí misma. Esta herida que le había hecho ese asqueroso humano era grande, abierta y positivamente se negaba a permitir que la mayoría de los hechizos de curación tomaran. Su persistencia era la única razón por la que todavía estaba viva. El Fallen derrotado fue donde Azazel había asignado a otros 4 Fallen, Rainare, Mitel, Donasek y Kalawarner, para vigilar la ciudad en busca de usuarios de Sacred Gear, una iglesia abandonada y abandonada. Era el único lugar en el que podía pensar para esconderse y tratar de curarse. Énfasis en intentar aquí, ya que el Gladius del humano bastardo había cortado sus cuerdas vocales, perforado su tráquea y atravesado las venas y arterias a ambos lados de su cuello.
Reparar el último de los tres había llevado mucho tiempo y era doloroso, pero también el asunto más urgente si quería evitar ahogarse en su propia sangre. Sin embargo, como estaba, casi no estaba haciendo ningún progreso en reparar el resto del daño en su garganta. Los ángeles caídos, de hecho, la mayoría de los sobrenaturales, tenían una resistencia mucho mayor que cualquier humano y venían con numerosas habilidades especiales. Los ángeles, tanto puros como caídos, podían cambiar su piel a la densidad del hierro sólido o más allá. Como mecanismo de defensa, era superlativo contra la mayoría de las formas básicas de ataques, y cuantas más alas poseía un ángel, más impresionante se volvía la defensa. Ese Gladius rojo había atravesado su piel de hierro como una bala a través de un globo. Aunque solo era un ángel caído de 2 alas, Armaros la menor se había entrenado para solidificar automáticamente cualquier área que iba a ser atacada y luego, si el ataque era particularmente fuerte, abandonar la fortificación de todas las demás áreas para mejorar el área amenazada más allá de lo que podía. Normalmente podría lograr. Cuando su garganta había sido perforada, debería haber sido como tratar de perforar 1 o 2 pies sólidos de hierro, y lo había logrado con un puto cuchillo de mantequilla de gran tamaño. Oh, tendré mi venganza, chico humano. Armaros pensó sombríamente. Te tendré rogando por la muerte para cuando termine contigo. Bueno, si no es Armaros el menor. Una voz sarcástica habló, enfatizando la parte de su nombre que menos le gustaba a la Fallen herida. Armaros miró fijamente a la entrada de la iglesia, donde estaba parada una mujer muy hermosa con alas negras. Vestida con lo que parecía un atuendo de stripper que hacía alarde de su cuerpo curvo y tonificado a todos los que la veían, Rainare le devolvió la sonrisa, sin miedo a la otra mujer. «Dime por qué un agente deshonesto como tú está en mi alguacilazgo», preguntó Rainare, formando una lanza púrpura en una mano ociosamente. La Fallen herida parpadeó antes de señalar la herida en su cuello con sarcasmo. Vaya, ¿a quién enojaste? A una de las herederas del diablo en la ciudad. Preguntó el líder nominal de los caídos en Q. Ciertamente te arrancaron uno nuevo, quienesquiera que fueran. Armaros negó con la cabeza con firmeza. ¿No ellos o sus nobles, eh? ¿Qué pasa con el inmigrante Ikai? Preguntó Rainare antes de parpadear ante el movimiento de cabeza del otro Fallen. ¿Era miembro de alguna de las 3 facciones o de la corte del Kibi? Otro movimiento de cabeza. ¿Entonces quién? No me vas a decir que fue un humano quien te hirió tan gravemente, ¿verdad? Bromeó Fallen escasamente vestida, pero su rostro se aflojó con incredulidad ante el firme asentimiento que Armaros le dio a eso. Estás bromeando, ¿verdad? Un humano, que no es un exorcista o un exorcista callejero, te hizo esto. Un humano. Otro asentimiento fue su respuesta. ¿Era él un miembro de la Brigada Caos? Exigió Rainare. ¿Un colaborador de la facción EP? ¿Alguna facción en el mundo? Ante la continua negación de los caídos ante ella, Rainare frunció el ceño. Está bien, entonces, no estoy afiliado a una facción, lo suficientemente poderoso como para patearte el trasero, mierda, un usuario de Sacred Heart recién despertado. Un firme asentimiento. Oh Dios. Rainare sonrió con crueldad. Puedo eliminar la amenaza yo mismo. Armaros volvió a clavar un dedo en su garganta, claramente suplicando ayuda. Lo siento, pero los traidores del Azazel deben ser eliminados. Dijo el otro Fallen, haciendo que los ojos de Armaros se abrieran. Oh, sí. Has sido designado oficialmente como un pícaro. ¿No me escuchaste al principio? Lord Cabiel estaba muy decepcionado contigo. No tengas miedo, como un favor para un compañero caído, lo terminaré rápidamente. Con eso, Rainare arrojó su lanza de luz a Armaros, atravesándola fácilmente en la frente. Con lo debilitada que había estado por su lesión, el hecho de que no hubiera podido reunir ningún tipo de defensa significativa contra el ataque no era sorprendente. Cuando Fallen, ahora muerta, se derrumbó en el suelo y comenzó a disolverse en una nube de plumas, Rainare se giró para ver a Mitail, un ángel caído de cabello rubio y pequeño que vestía un vestido God Loli, apareció detrás de ella, riéndose por la muerte de ella. Compañero caído. Se lo merece por traicionar a Lord Azazel. Mitail sonrió. ¿Y ahora qué? Estamos atentos a quién diablos podría luchar contra un caído en un estado como ese. Rainare respondió con seriedad, todo rastro de sadismo y alegría ausente de su rostro y voz. La odio por traicionar a Lord Azazel, pero Armaros de Leset era bien conocida por ser una luchadora poderosa y despiadada. El hecho de que estuviera tan debilitada que pude ejecutarla con un solo golpe es revelador aquí. ¿Podrías haber luchado?
¿Ella hasta ese punto sin perder una extremidad? Sé que no podría. La God Loli frunció el ceño. No. No podría. Pero aún así, ¿una humana? Incluso si ella subestimó a su oponente gravemente, me resulta difícil creer que incluso un usuario de Sacred Gear podría haberla reducido a ese estado. Estoy seguro de que ella también lo pensó, ahora mírala. Rainare sacudió la cabeza cuando el cadáver terminó de disolverse en una nube de plumas. Tomamos las cosas con cuidado, las tomamos con sutileza. Descubrimos quién hizo esto y luego capturamos al hijo de puta y lo llevamos ante Lord Azazel. Estoy seguro de que un usuario de Sacred Gear coincidió con un Fallen, independientemente de su nivel de poder. Será intrigante para él. Y obtendremos la recompensa. Mittel chilló felizmente. Piensa en los mejores planes, Ray. No me llames así. Rainare negó con la cabeza. De todos modos, trae a Donasek y Calawarner aquí, ahora. Tenemos que preparar las defensas en caso de que este misterioso usuario de Sacred Heart toque la puerta. ¿Qué pasa con ese sacerdote chiflado, Fred? El Fallen más pequeño hizo una mueca. Actuó como una loca, pero Fred la hizo parecer un dechado de cordura en comparación. Es casi seguro que sea de la facción de Cocabiel, como Armaros el menor. Rainare frunció el ceño ligeramente. Creo que lo que no sabe no le hará daño, ni a nosotros, si decide volverse loco si se entera. Más loco de lo que ya está, quiero decir. ¿Y si lo hace? Preguntó Mittelt. Si decide actuar como un perro rabioso, que lo sacrifiquen como tal. El Fallen mayor declaró con una mueca, seguida rápidamente por una mueca. Tiene experiencia en matar demonios, pero no en lidiar con ángeles. Veremos exactamente qué tan buenas son sus habilidades cuando se enfrenta a un enemigo contra el que su armamento no le proporciona una ventaja natural, en caso de que lleve las cosas tan lejos, por supuesto. Por supuesto. Mittelt sonrió. Creo que vamos a divertirnos aquí, Rainare. Mientras Lord Azazel sea feliz, yo también lo seré. Rainare respondió con una sonrisa maliciosa. Ahora ve a buscar a nuestros hermanos. Tenemos trabajo que hacer. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.